Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Lunes de No Olvidar, lunes frío nuevamente. Estoy con la compañía del gran Santiago Gutiérrez. ¿Cómo le va? Muy buenos días, frío lunes otra vez. ¿Cómo estamos, Dieguito? Bien, todo bien. Seguimos con equipo incompleto, pero en este caso equipo completado de alguna forma, porque tenemos la compañía de una figura estelar de la televisión estelar nacional. Es la palabra. El señor Emilio Izaguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué gusto saludarlos a todos. Estoy muy feliz de estar acá. ¿Cómo les va, muchachos? Todo bien. ¿Y vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Venía pasando, iba al piso de arriba y me pararon la puerta. ¿Viste? Que si entraste, Paren, chicos, vengan que falta gente. ¿Debut en streaming o ya...? Debut en streaming. ¿Absoluto? Absoluto. Bueno, Había estado invitado en alguna que otra oportunidad, pero siempre saliendo por videollamada, para decirlo de cierta forma. Claro. Es la primera vez que me toca sentarme acá. Y eso que paso y me paro en la puerta y mirá de demoro, afuera, y guardo los dientes, me ato los cordones y espero. nadie te llamaba. Nadie me llamaba y dije, bueno, está. Era lo que faltaba, porque Emilio conduce 12 PM en Azul FM, Exactamente. conduce el informativo de Canal 4, ¿y qué más? Ya Bueno, bastante, ¿Querés algo más? suficiente, ¿no? ¿Querés algo más? Ya está, O sea, era el ya casillero está. que faltaba, perfecto. Así que bueno, debut en streaming con Emilio Exactamente. Izaguirre acá en Topic en De No Olvidar. Sofi Romano sigue por las Europas. La buena vida. Exactamente, en el calor, que la verdad, ver esas historias de Instagram daban bastante envidia. Sí. Que porque mande está- grados, por Sí, favor. Grados. está helado acá, ¿eh? Sí, está hoy, recién cuando venía para acá venía escuchando a los colegas de No Toquen Nada. ¿Ustedes sabían la diferencia entre invierno climático e invierno astronómico? No. A ver. Creo que sí, pero decímelo porque voy a cometer un error y yo, como soy ingeniero Claro. agrónomo, me da ¿Querés- vergüenza. no querés quedar expuesto, digamos? Exactamente. El invierno climático ya arrancó. Porque uno dice, vos, qué frío que hace. Ah, y el ¿Cómo se astronómico viene no. Perfecto. el invierno que Es- todavía no arrancó? Es el que arranca el 1 de junio en general. Exactamente. Ah. Junio, julio y agosto el invierno climático, que es el invierno de las Y temperaturas. el astronómico es 21 en 21. digamos. Exactamente, que tiene que ver con el sol sobre todo, ¿no? Con el equinoccio. Exacto, el 21 de junio, el día más corto del año. A partir de ahí se empiezan a estirar hacia... Voy a ver si es equinoccio la palabra. Equinoccio de invierno. de Sí, solsticio. claro. Claro. Ahí ¿Y está, cuál es exacto. cuál, no? Ahí me pierdo un poco. Pero el solsticio de El invierno... solsticio de invierno es el día más corto del año, que es en torno al 24 de junio, que es San Juan. Sí, el 21, el 20-21 de junio creo ahí que está. es. 21. Ahí va, el 24 que es una celebración muy común en España, en Barcelona sobre todo, ¿no? ¿Y el equinoccio qué carajo es, entonces? Bueno, Google. El Sí. equinoccio de invierno no existe como tal. bien. Mira. Está, es un conjunto vacío, entonces. Capaz que existe el de verano. Lo hemos mencionado. Está. Bueno, pero sacamos dudas. Bien, sí. Porque son de otoño y primavera. Que le- Solsticio de verano y invierno. Mirá cómo es la historia. ok. ¿Viste Bien. lo formativo y didáctico que Sí. es inolvidable? No, Impresionante, totalmente. Impresionante. Pero bueno, el invierno climático ya arrancó y hoy No. es un claro ejemplo de eso. De las peores mañanitas Pa, igual, ¿eh? hoy estuvo duro. De las peores. Porque además el sol no quería aparecer. No sé, ahora yo hace un rato que entré a esta oficina y no sé. Acá está lindo, sí. Acá Todos está bien. entramos tempranísimo, pero el sol entró hace rato, hace poquito rato que el sol empezó a aparecer poco a poco y Estaba sí nublado. cambió. Lo que pasa es el viento. Había viento Sí. de mañana, estaba difícil de sobrellevar. Yo ya lo he confesado varias veces, me gustan las mañanas frías. Tengo un problema, no sé, hay algo que me parece, no sé, capaz que medio cinematográfico, te diré. Sí, Ah. Pero está duro. sí. Digo, me gusta la mañana fría porque vivo en un apartamento con aire acondicionado. Claro. No, vamos. Digo, Sí, claro. Me gusta la mañana fría de mis privilegios, vamos a decir. Claro. Después te dicen, cheto. Porque cuando asomás Que te guste el frío bracito de cheto, capaz que sí. sí. Un poco sí, pero Sí. sí, por lo menos de tener ciertos privilegios. Sí, El tema ok. también es asumir lo que viene a partir del momento en que uno empieza a padecer el frío, porque en realidad no podés quedarte en la cama hasta octubre. No, Claro. que sería una Entonces, gran idea. que sería una gran idea. O sea, una Enfrentarlo, especie de por lo bed menos, office claro, directamente. no Pero tener que entonces, salir. ¿hasta cuándo vas a seguir estirando ese dolor? Entonces hay un momento que hay que juntar coraje y decir, está, ahora. Sí, Sí. Igual yo quiero decir a favor del frío que veníamos de un otoño bastante benevolente, con muchos días soleados y lindos de otoño. Calor. Sí, hubo Sí, días sí, agradables. Es justo decir que el fin de semana fue un espanto, ¿no? La tarde Bueno, de sí, ayer levantó, pero... el sábado llovió todo el día. No, viernes y sábado fue una cosa horrible. Yo estuve toda la tarde del sábado abajo de la lluvia.
porque se me ocurrió ir a ver al Champa. Qué Pero lindo. no paró de llover un minuto. No, fue en constante. ningún momento. Y en un momento me entregué a la guaso donde Claro, estaba, ya fue, sí, ya sí, está. ya está. No No era puedo hacer necesario. mucho. Quiero decir que tu respecto. voz y tu presencia es bastante digna para haber estado todo el sábado bajo lluvia. No, estoy fuerte como un toro, olvídate. Ya pasé por todos los males y ahora ya Claro. estoy con todo lo ya adquirido. Estoy como vacunado, ¿entendés? Pero ya pasé por los bichos. Claro. Bueno. En un polo opuesto estamos nosotros dos. Sí, de sí, este sí. lado, Claro. Vos yo saliendo y vos ahí. Sí, no sé cuál es el estado en el que estoy todavía. ¿Pero ya estuviste adentro? Bueno, el viernes laburé desde casa para no ir a la oficina porque ya veía que venía complicado. Para no El infestar sábado- el edificio claro. Alemania, Exacto. digamos. En general estuve bastante guardado durante el fin de semana, salvo el sábado al mediodía. Pero no estoy al 100 ni ahí. No. Es justo decir, no sé a ver qué piensan ustedes, que lo estaba pensando recién, que obviamente cuando va cambiando las estaciones del año, la temperatura, las horas de luz, también cambian las conversaciones acá, porque en verano era todo el tiempo, bueno, Sí. hiciste un asado y Sí, no claro. sé qué, hasta mayo o abril tiramos que asado, y ahora ya te diría que empieza a cambiar la cosa de, no, estuve guardadito, Hice un guiso. hice una sopita, Claro. hice un guiso. Exactamente. Porque, A mí me gusta, pasar de la cerveza al vino. obvio, yo no soy tanto del vino, pero sí, el viernes hice el primer guiso. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el vino? No soy muy del vino, no. No me agité tampoco. Tampoco me agité porque... No, yo, claro, Yo sé que estoy en el tenés gremio, estoy en el intereses ahí, gremio. pero tampoco me agité. Porque vamos a contarle a Emilio que este programa se caracteriza por contar asados. Cantidad de asados hechos durante el fin de semana, por ejemplo. Ah, mirá. ¿Tuviste alguno, por ejemplo? Tuve uno el sábado de noche, que fue sí, un asado diferente porque venía de una gripe, por lo tanto Claro. fue un asado muy controlado el que tuve. Y bajo techo. Bajo techo, obviamente. Cuidado en la casa de unos amigos. Bien. Lindo. ¿De estufa? No, un asado de barbacoa, donde uno empezó a resolver cosas, viste, con amigos se junta y de repente Resuelve de el la nada mundo. empieza a resolver el mundo, cosas por hacer. Que era re fácil al final. Era ¿no? re fácil al final, y bueno, fue uno de esos asados, me Mirá. tocó el sábado de noche. Pero fue un asado distinto por eso mismo, después de haber pasado 4 días guardado, que además cayeron primero mis hijos, después caí yo, y ahí la enfermería un poco se empieza a complicar. Sí, Cuando en es realidad como los piojos. A ver, Contagioso. no sé, porque... Porque cuando los gurises agarran piojos, comés Sí, con los terminando piojos. todo. Sí, Sí, es claro, como que te sí, pones el cono del silencio ahí o marcha todo el mundo. Cedro Santo, coso. Claro, y terminas con el peine fino. Exacto. Exactamente. Por es eso no verdad. voy a visitar a mi sobrino hace como 10 días. Muy- Por los Porque piojos. hay piojos. Ah, claro. Hay piojos. Claro, vos tenés una cabellera Sí. que después Sí, para es y complicado. además no estoy acostumbrado a tener esta cabellera, la estoy arriesgando, ¿viste? Y yo no Claro. estoy para andar con piojos así. Yo que se me complico la vida. La verdad que no me pasó el peine fino hace muchos años. No, Claro. yo debo tener un trauma infantil con el Sí, era. Cedro Santo. Teníamos un frasco de vidrio de dulce de leche con Aprolé. Sí. Que adentro tenía Cedro Santo. Nunca supe dónde salía el Cedro Santo, es la verdad. No sé si lo hacía mi madre, no sé si compraba los ingredientes, no sé si lo compraba hecho y lo ponía ahí, no sé si tenía un barril y lo Y iba digo- poniendo. Nunca supe. Y el producto, peine fino, el peine fino doloroso y bolsa de Nike. Con el Obviamente producto. para que asesinar. genere la Pa' temperatura asesinar. adecuada. Y yo no quedé bien de esa época, Claro, ¿viste? Lo mismo no, que no. la cortada de uña, era terrible. Ah, ¿también sufría la cortada de uña? Sí, pero está. Esa es más polémica. No, pasa que me cortaba la uña para que Pa' la que- próxima fuera. El año que viene. Otro un tiempo. Un pedazo de dedo también marcado. Claro, que quedé traumado, pero porque ahora me corto las uñas todo el tiempo como un loco. Ah, ¿sí? Pero en el momento no me gustaba, ¿viste? La sufría. Dicho lo cual, quedé traumado y donde hay piojos yo ni voy. No, Ni te acercás. No, no, no. Bueno, No, sí, no. sí. Liendre, piojo. Bueno, Bueno, lo que decía es, cuando tenés gurises chicos, no sé Sí. cuántos años tienen los tuyos, 12 y 11. Ta. Casi 13 y 11. están dentro del rango, Sí. y son un foco de infección. sí, obvio. Porque Son, van- sí. Igual ya van saliendo. Los Claro. peores son hasta los 6, 7 años, que ahí Claro. entras pasás inviernos con moco, pasás con tos, pasás mucho el invierno como... Permiso, voy a hacer un Sí. comentario. Es complicado hablar metafóricamente acá porque tenemos una brecha sí, una brecha generacional importante. Yo iba a hablar del perro pulgoso y miré hacia allá y dije, no, o sea, Sentía que nadie te iba a devolver la pared. nadie, olvídense. Pero pasaba con tos de perro. digamos, Sí, ¿no? está. Desde la absoluta envidia lo digo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero sí, la escuela se transforma en un laboratorio de
Sí, de claro. contagio, digamos, ¿no? Sí. O sea, los niños pasan por ahí. Y yo lo veo con mis sobrinos también, sobre todo. Que Sí, para mí Después tiene que se contagian todos, como que empieza a funcionar un poco más ahí. un como- ecosistema ahí. Claro, creo que nos va a pasar lo mismo en invierno ahora nosotros. Ahora junio empezamos a caer todos y... generar las defensas. Generás la defensa necesaria y en julio ya vamos a estar tranquilos. Van Esperemos. picando de a uno, además. ¿no? Esperemos. Yo tengo 3 sobrinos, 2 mellizos, nena y varón, Sí. cumplen 5 ahora, y Juancito que tiene 1 y medio, o un poquito más. Y cae uno, Así es, efecto dominó. Claro. contagia al otro, pero además, claro, porque así no paras nunca, Claro. ¿entendés? Porque se van a estar y después hay una semana o 10 días como de paz. De tranquilidad. Y después vienen los piojos, y después otitis. Este programa es un anticonceptivo solo, ¿no? No tengan hijos. No, yo banco, tengan hijos. Tengan hijos. A mí me gustan los niños. No, Pero, pero para ser tío por ahora, Claro. ¿no? Es el rol más cómodo. Santiago Sí. Gutiérrez, además de mojarte el sábado Sí. al mediodía, ¿cómo le fue al Champa? Perdimos. Marchó. Además, Perdimos no solo, con Moteo Cricket. no solo te mojaste, sino que viste una derrota. Sí, no, y además te podrás imaginar que con el lluvión que hubo, La cancha lo que era pagar de espalda. El partido fue un partido Claro. como de Office casi. O sea, rugby aplicado a The Office. Pero una necesidad de jugarlo como de lugar. Porque no, No- sé si estaban dadas las No, condiciones. la Liga Universitaria se suspendió, por Yo ejemplo. Por soy, ejemplo, yo sí. fui enemigo toda la vida siendo jugador y ahora hincha y entrenador también fui. De que esa pagada de que el rugby no se suspende es algo que se parta un rayo en el medio de la cancha, no tiene sustento ninguno. Se rompe las canchas, se enferma la gente. Estábamos mirando así de pedo la raya y había un gurisito del cuadro contrario, digamos, que estaba esperando que saliera la pelota, una pelota parada, digamos. Temblaba. Y sí. No sabía, las remeras eran todas iguales, cualquiera era Todo barro. todo barro. No es un espectáculo agradable para nadie, mucho menos para los que están jugando, Claro. pero los que estábamos afuera pasamos conversando. Tranquilo ahí. Sí, y hablando pavada. En un momento ahí al final fue un partido parejo, porque cómo no va a ser parejo si no se puede pasar la pelota. Si no, Si no flota. terminás, en la mitad del entretiempo lo terminás, muchacho, ya está. ¿no? Literalmente flota la pelota, pero dejo constancia acá que estoy en contra de la inamovilidad de las fechas. No se suspende el rugby. Salvo tormenta eléctrica. Claro. En un momento había una leyenda Sí. de nicho que era que si la pelota flotaba en más del 50% de la cancha suspendía. Nunca nadie hizo la prueba. Claro. O sea, si hay tormenta eléctrica no se juega o esas inundaciones, viste, cosas. Pero está, una máquina de romper cancha además, ¿no? Sí, me Sí, imagino, claro. Tenés que elegir una, hacer la bolsa y ya está. y listo. Sí, claro. Pero la verdad es que el fin de semana, no lo digo esto con orgullo, comí la módica suma de 0 asados. Sí. Yo metí unas hamburguesas. Que no es lo mismo, pero bueno, por lo menos se prendió el fueguito. A la parrilla, Sí, bueno, a la está, parrilla. pero por lo menos tiene algo. Una Yo buena soy, hamburguesa, el sí. invierno, si tenés el lujo de tener estufa de leña, ese estufa es El asado de estufa es un gran El producto. asado a estufa es un gran producto. Sí. Pero no tengo el gusto de tener. Y en la casa de mis padres nunca hubo tampoco estufa de la que permite hacer asado, Claro. digamos. Yo en mi casa de la infancia, digamos, sí, pero de eso hace ya más de 10 años que nunca Claro. más conviví con estufa de leña. Claro. Y la extraño como loco. Porque ahora más viste que está la moda de las de alto rendimiento. Sí, y las de pellet y pellet. demás. exacto. Que calientan mejor. Son más baratas. Pero y la llama y el Claro. ruedito ¿Y los chorolos dónde ¿Y dónde pongo? Claro. y la parrillita, claro. Exactamente, ¿Cómo no? exactamente. Así que 0 asados, no lo digo. Comí bien igual. ¿Guisolfo? No, Tampoco. no. Comí carne 2 veces. Preparada, ¿de qué Iba a forma? decir, mi médico está contento que no comí asado, pero igual comí carne, Claro. así que no. A la plancha, digamos. Sí, a la plancha. Está bien. Mira eso. Claro. No, Más claro. uruguayo que eso. Mira lo que es eso. Claro, sí. Mirá lo sí, que sí. es Porque eso. además es una cuestión hasta de ingeniería. En Sí, un espacio claro. reducido. Totalmente. Las parrillas de estufa son chiquitas. Sí, claro. Hay que claro. ingeniársela para poder hacerlo. Totalmente. Una vez no, ahora hace poco en Semana Santa mi madre había alquilado una chacra que tenía una estufa preciosa, fuimos 4 o 5 días, claro, entre la bobera, fulano, mengano y perengano, el tuyo mío, lo nuestro, éramos como 10, 12, 14 capaz, y niños. Sí, yo hago el asado, fuera estaba helado. Bueno, tal, lo hacemos acá en la estufa. Hacer un asado para 15 personas en la estufa. Imposible. No es sencillo. No es una tarea sencilla, claro. O sea, es para ser gerente logístico de una empresa grande. Que cómo sacas las cosas, que no te entra, que sí, viene siempre, hay uno que viene y dice, pará que le faltan las papas, y hay 113 papas. Sí, pero no. Y tenemos- boñatos. No, tenemos una muchacho. parrilla así. Claro, no. Tenemos que elegir las Igual batallas. es arriesgado en un lugar desconocido, estufa desconocida, ponerse a hacer un asado para muchos, o sea, te tenés ahí la Nunca me ganó un confianza. asado.
No es porque te haya ganado, es por el hecho de poder estar terminar todos ahumeados completamente dentro. Olor a churrasco en la ropa, confirmado. Seguro. Sí. No, porque si no tiene gracia. No, claro. Una cosa es el olor a humo en la ropa y otra es tratar de verse con los demás integrantes de la familia. O sea, que es lo otro que complica. Es una ingeniería la estufa que tira bien. La estufa que tira bien. Nadie sabe. O sea, ya la parrilla que tira bien es Sí. necesaria, digamos. Adentro de una casa con una estufa es otro level el tema. Pero bueno, han pasado varias cosas esta última semana, desde la última vez que nos vimos, Santiago Gutiérrez, y creo que sin duda el tema de la semana fue la condena de 3 sindicalistas por su participación en la estafa vinculada al Fondo Social de la Vivienda del Zunca. Tuvo como mayor repercusión porque de alguna forma fueron mencionados en esas indagatorias Óscar Andrade, senador del Partido Comunista, y Daniel Liberio, diputado del Partido Comunista, además 2 exsecretarios generales del Zunca. Hasta ahora no han sido partícipes de la investigación, pero sí fueron mencionados por alguno de los condenados. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción, que es un fondo que se nutre de plata que ponen los trabajadores, un 0,025% del salario, y lo mismo que ponen los patrones, digamos, las empresas. Y es un fondo que se utiliza para dar préstamos reembolsables o no, ya sea para compra de vivienda, reparaciones, todo lo que tenga que ver con construcción o reparación de viviendas. ¿Qué fue lo que pasó? Se empezaron a encontrar desvíos de esos fondos. De alguna forma había plata que salía de ese fondo y que no tenía el destino para cual estaba pensado, digamos, ¿no? Hasta ahora tenemos a 3 personas condenadas, que son Bruno Bertoglio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero, por los delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado de activos. Hay 12 indagados más, o sea, esta investigación sigue. Recién está empezando de alguna forma y estamos hablando de desvío de fondos por más de $1 millón, por lo menos desde 2023. O sea, la investigación hasta ahora ha encontrado evidencias de desvíos desde 2023, pero no descartan que esto haya comenzado incluso bastante antes. La Fiscalía habla de una cadena delictiva organizada mucho más amplia que incluye al Zunca y al Partido Comunista. Sí. De todas formas, hasta ahora lo que sabemos es que se sacaba plata de ese fondo, se destinaba a destinos, digamos, que no eran los pensados por ese fondo. No sabemos exactamente hacia dónde iban. Algunos testimonios de las personas que fueron condenadas apuntan a que eran para financiar el Zunca y el Partido Comunista. Esto hasta ahora no está probado. Sí, creo que un rol central de ese que hacía de pivot, digamos, entre las dos instituciones, y creo que pone un poco el foco también, es Laura Alberti, que es la secretaria de Finanzas del Zunca y del Partido Comunista. El Zunca es un sindicato tradicionalmente de corte comunista o de filiación al Partido Comunista, digamos, bastante solapados, y es lo que hace, varias de sus autoridades han sido después autoridades o incluso legisladores del Partido Comunista, y es lo que hace poner el foco en dónde están los límites de una institución y la otra, más allá de los delitos cometidos per se. Si de verdad los delitos son sobre personas, no más, como Bertoglio, Bernaola y Rivero, o va más allá y es una estructura más organizada, digamos. Más organizada y, vamos a decir, en el mejor de los casos, una mala costumbre, entre comillas. Sí, a ver, históricamente la lista predominante o la corriente predominante del Zunca estaba vinculada al Partido Comunista, lo decíamos recién, Daniel Liberio y Óscar Andrade, que hoy son legisladores por el Partido Comunista, fueron secretarios generales del Zunca, y la mayor parte de su carrera política y sindical viene del Zunca. O sea, son antes dirigentes del Zunca que del Partido Comunista, pero hoy desempeñan cargos del Partido Comunista en el Parlamento. ¿Cómo se detectó esta maniobra? Se tomó licencia la trabajadora que pagaba los salarios del FOSBOC, como se conoce a este fondo, Estela Rey, y quien la suplió detectó movimientos llamativos en las cuentas bancarias de la institución. Según el relato de la Fiscalía en la audiencia, se trataba de transferencias electrónicas a terceros realizadas por Rey sin comprobantes ni justificación y por conceptos que tenían que ver con pago a proveedores o beneficiarios que no se encontraban dentro de las competencias de su tarea. A partir de esto se realizó una auditoría externa y se detectó que se efectuaron 193 transferencias bancarias electrónicas no justificadas por un monto de unos 35 millones de pesos y unos $17.500. Los beneficiarios, hasta ahora por lo menos de lo que se sabe, eran 14 sindicalistas
que figuran como indagados en la investigación. Sí, justo decir que esta investigación lleva un tiempo ya y que el Zunca expulsó a varios de estos dirigentes, no solo a los 3 condenados, sino a varios más, creo que llevan como 12 o 14 dirigentes expulsados, y creo que lo mismo hizo el Partido Comunista, porque muchos de ellos estaban también afiliados al Partido Comunista. Lo que quería leer, y no estoy encontrando, capaz que me ayuda Dieguito o Emilio, es cómo era el procedimiento, porque había 3 maneras distintas en las que habían desviado los fondos. Bueno, sí, la primera era como pedidos vinculados a, no sé, por ejemplo, porque no solo tenía fines de vivienda, también se daban algunos préstamos vinculados, por ejemplo, a una persona con una enfermedad oncológica. Entonces, había pedidos de este tipo que no estaban justificados de ninguna forma. Era como que si yo viniera, te dijera, necesito plata porque tengo un pariente internado por cáncer, y esa plata se entregaba sin ningún tipo de comprobante de que esa situación realmente existiera, y además en algunos casos iba en nombres de personas que ya estaban muertas o que no existían. Claro, y decía, ahora no lo encuentro, pero cuando lo leí decía de alguna forma que sí había cerca, creo que de 34 o 30 y pico solicitudes de este tipo, y todos eran por un cáncer o la necesidad de un trasplante de órgano, idénticos, calcados. No le pusieron mucho huevo ahí a la maniobra. Sí, y otra cosa ahí que me parece importante, sobre todo de cómo va a seguir esta investigación, es que la Fiscalía habla de que estos sindicalistas que recibían el dinero inicialmente eran una especie de mulas financieras, porque esa plata volvía a salir de esas cuentas. No era que se quedaba ahí. Ya sea por otras transferencias o por retiro de la plata en efectivo, esa plata salía de las cuentas de las personas que lo recibieron. Obviamente esta investigación sigue y esto es una de las puntas a seguir trabajando para saber dónde efectivamente terminó ese dinero. Incluso se armó una carpeta aparte con una investigación por lavado de activos, porque con esta plata se compraron algunos bienes, como algunos autos, incluso algún terreno, pero bueno, esto todavía no está definido, digamos, y recién se está comenzando una investigación por lavado de activos. A los condenados sí se les condenó por asistencia al lavado de activos. Claro. Llamó la atención en estos días también, en una entrevista después de una audiencia, el fiscal Gilberto Rodríguez, que si no me equivoco fue el fiscal de la causa del puerto, del acuerdo del Estado con Catonatí y demás, en el que dijo que había de manera bastante sólida elementos para comprobar que había financiamiento al Zunca y al Partido Comunista. Esto había empezado, el titular hace unas semanas había empezado más bien que se había ayudado a financiar la campaña contra la reforma jubilatoria. Y derivó ahora un poco más allá a la campaña propiamente electoral del Partido Comunista y quizás del Frente Amplio, no sé, ahí el límite sí es más complicado. Oscar Andrade salió a defenderse también. Sí, antes que nada quería mencionar lo que se dijo exactamente en la audiencia. Estoy repasando acá una nota del Observador que accedió al audio de la audiencia, y los 3 sindicalistas condenados declararon ante la Fiscalía el miércoles pasado y dijeron que la práctica delictiva que se investiga dentro del fondo no es una novedad para muchos de los integrantes del sindicato. Incluso, según la declaración a la que accedió el Observador, Rivero habló de una trama. Es una trama que no viene de hace 2 o 3 años, esto es de mucho tiempo atrás, e implicó a varias administraciones del Partido Comunista. Ante la pregunta de si las autoridades del Partido Comunista habían tenido alguna implicancia en el desvío de fondos de este FOSBOC, Bertolio dio a entender que no estaban en la operativa, pero sí eran parte de la trama. Sobre lo último, mencionó que el senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, y el diputado del mismo partido, Daniel Diverio, sabían qué se hacía con el dinero y para qué se lo destinaba. Esta fue la mención que hubo en Fiscalía, o por lo menos una de las menciones que hubo en audiencia de la justicia, a los 2 legisladores del Partido Comunista. Y obviamente este señalamiento hizo que Oscar Andrade saliera a responder un poco a estas acusaciones, y en una entrevista la semana pasada en Radio Sarandí decía esto, no sé si tenemos el audio por ahí para pasar, que de alguna forma lo que planteaba es, que presenten pruebas. Sí, y claro, que es obviamente que los condenados, los ladrones, los delincuentes apunten hacia arriba para de alguna forma sacarse responsabilidad. La semana pasada hablaba en Radio Sarandí y exigía eso un poco, ¿no? Que presentaran las pruebas. Sí, incluso lo tenemos. Vamos. No lo tenemos todavía. No, yo me estaba quietito. No, entre otras cosas salió la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, que su campaña, su precandidatura a la presidencia fue apoyada, entre otros partidos, por el Partido Comunista. Salió de alguna forma a defender o a apoyar a Oscar Andrade en su defensa. Bueno, escuchamos ahí, sí. A ver.
robamos para la corona. Sí, claro. Lo que hay que presentar ahí es una prueba. Bueno, es lo que está investigando la justicia, claro. Está investigando porque nosotros pedimos que se investigue. O sea, ¿por qué surge la investigación? O sea, ¿quién hace la denuncia? ¿No? O sea, acá es claro que la denuncia la hace el sindicato, que decide que esto no... Falta plata acá en la radio, mañana, ¿no? Y vos podés hacer dos cosas. Echar al que manoteó la plata, o aparte de echar, hacer la denuncia penal. La decisión de la radio. O sea, mira, fulano se quedó con plata de no sé qué. ¿Qué haces con eso? Si, bueno, fulano está echado, o no alcanza con que fulano está echado. Fulano está echado, pero además vamos a hacer denuncia penal. En este caso, no solo se expulsó a estos compañeros, sino que además se decidió hacer la denuncia penal. Pero Oscar, en la denuncia penal estos fulanos dicen, yo no robé solo, robé para que Pepe y Daro hagan el programa. Lo mismo que dice Astesiano. Y te nombran a vos. ¿Qué tiene que hacer Astesiano? Que nombra a Delgado y Lacalle. Demostrar. Presentar una prueba, ¿no? O sea, lo que tiene que hacer es presentar una prueba. ¿Y por qué te nombran a vos? Mientras no presente una prueba, ¿no? Mientras no presente una prueba. No, eso está claro. Que además es un elemento, vos fíjate, ¿no? No hace falta ser muy inteligente. Ustedes vieron las campañas electorales, ¿no? Las campañas electorales últimas. Hubo campañas muy importantes. La campaña de Miluno califica como una campaña importante. No tuvo un segundo de televisión. Pero un segundo de televisión. También se habla de la campaña del CIR. Claro, pero lo que estoy diciendo es, para ir por partes, ¿no? Se habla de la campaña nuestra. La campaña nuestra, a pesar de que haber sido la segunda lista más votada, tuvimos 165.000 votos la elección pasada. Hay un poco las declaraciones de Óscar Andrade la semana pasada en Sarandí, bueno, en la línea un poco de lo que adelantábamos, ¿no? Bueno, que presenten una prueba. Obviamente esto es una declaración, plantean que Andrade y Diverio estaban al tanto, no que participaban directamente de la trama, pero que sí que estaban al tanto y que sabían para qué se utilizaba ese dinero. Andrade lo que dice, bueno, que presenten una prueba, e incluso en otro pasaje de esa entrevista y en algunas otras declaraciones que dio, dijo que cuando se termine un poco este proceso y él de alguna forma pueda confirmar que efectivamente dijeron eso, va a presentar algunas denuncias por difamación e injurias. Acá hay varios puntos que son importantes en función de la propia delicadeza que tiene el tema. El primero, estamos hablando de un fondo social, con lo que eso implica, con dinero de los trabajadores, con sindicalistas que crearon enfermedades para llevarse dinero que en realidad le pertenecía a quienes eran trabajadores como ellos, nucleados en el marco de un mismo sindicato. Hay 40 dentro de los casos presentados solo en 2023 que son inexistentes, de personas inexistentes. De los 43 hubo solamente 3 casos dentro de una de las formas que tenían y que justamente se desprende de ese audio al que accede el observador, donde entre otras cosas demuestran la forma que estaban actuando. Y lo otro que creo que es importante, más allá de la sensibilidad propia de lo que es un fondo social y que tiene que ver con la vivienda, con el problema de vivienda que tiene este país, tiene que ver con el financiamiento de los propios partidos políticos y las campañas de los partidos políticos. Porque aquí se habla del Partido Comunista y de la propia forma en la cual el Partido Comunista podría haber llegado a acceder a dinero para solventar una campaña electoral, pero también lo que fue la campaña por el sí, que implicó, entre otras cosas, aquel intento de derogación de la ley de urgente consideración, con todo lo que implicó la ley de urgente consideración y demás, el plebiscito por el sí que vino después. Claro. Por lo tanto, creo que también ahí hay falta de controles que pueden llegar a aparecer en el marco de algo que se viene discutiendo ya desde hace mucho tiempo, porque la forma de acceder a información real respecto a cómo se financian las campañas políticas está sobre la mesa desde hace mucho tiempo, sin lograr acuerdos importantes, y cuando surgen este tipo de situaciones en las cuales, entre otras cosas, queda 2 legisladores, un diputado y nada más ni nada menos que un senador expuestos, a ver, tienen fueros, los van a citar seguramente por parte de la justicia antes de tocar los fueros o tomar cualquier determinación para que puedan justamente presentarse y dar sus explicaciones al respecto, pero está claro que ahí no hay un control férreo justamente para saber de dónde salió el dinero, entre otras cosas, que se utilizó para la campaña por el sí. Sí, es uno de los grandes problemas que tenemos ahora con el Partido Comunista y el Zunca eventualmente, pero en general todos los partidos políticos es un gran tema que creo que además cada vez que lo aborda el sistema político lo aborda cuidándose la espalda también de cómo se financian uno y cómo se financian otros, que una parte importante nos financiamos todos igual y otra parte tiene sus particularidades de origen, digamos. O sea, cuando decís todos igual te refieres al tema de los votos. El tema de los votos. Porque los partidos reciben y los sectores reciben, según los votos que tuvieron en las últimas elecciones, determinada cantidad de plata que paga la Corte Electoral. Exacto, y hay todo un reglamento, cuánto al candidato, cuánto al sector, cuánto hay todos unos largos cuantos. Pero hay algo en cuestión ahí y es que eso nunca es suficiente, por eso hay un financiamiento externo y hay una forma de declararlo y hay un larguísimo etcétera. El run, digamos, yo no lo puedo comprobar porque nunca organicé una campaña electoral, pero hay financiamiento negro a patadas.
¿Que quiere decir que eso viene de lavado de activos? No. ¿Que quiere decir que eso viene de afanarse la guita de un fondo social para la construcción? No necesariamente. Pero tenemos un problema no solo de cómo financiamos las campañas electorales, cómo financiamos la democracia, digamos, y cuál es el valor que tiene no ser vulnerables a presiones de un favor, una mano lava la otra, ¿no? Porque una cosa es esto y otra cosa es mañana un empresario que legítimamente y en blanco aporta una campaña, pero bueno, también puede llamar al otro día y decir, che, mirá, tal decreto no me lo derogues, tal. Exacto. Y bueno, esto pasa. Nosotros tenemos en un país en el que los que no somos primos somos amigos, vamos a resumirlo así, la cercanía de los lobbies, no solo económicos, los grupos de presión en general, de las, vamos a ponerle corporaciones, al sistema político y la defensa de sus intereses, generalmente hace que en Uruguay gane cada corporación su batalla personal y la termine pagando la sociedad en su conjunto. Después cuando vayan al supermercado y ven qué caro que es todo, o a la farmacia qué caro que es todo, pregúntense también cómo llegamos hasta ahí. Pero además transparentar todos ese tipo de procesos no hace otra cosa que fortalecer la propia democracia. Estamos viviendo momentos a nivel mundial donde hay sociedades enteras que se paran desde el son todos iguales, claro, roban todos al por igual. Vamos a estar hablando en minutos de lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, que es una de las situaciones que se están viviendo justamente desde ese lugar. Y creo que generar un ámbito, procedimientos, protocolos, ya que les gusta tanto la palabra por estos días, para establecer formas de financiar, porque es real que se financian las campañas electorales, es real que no les da el dinero únicamente con lo de los votos, pero eso generaría, entre otras cosas, que haya mayor credibilidad por parte de la población a la forma en la cual los propios políticos hacen las gestiones necesarias para acceder. No son baratas las campañas electorales, está claro, pero bueno, por lo menos para ver de qué forma se llega y evitar que generen este tipo de dudas como esto. Sí, muchas veces además el sistema político se miente a sí mismo aprobando controles que nunca ejecuta, a las que no les otorga recursos para que efectivamente pueda controlar, digamos, en este caso la Corte Electoral, pero podría ser otros organismos de contralor que muchas veces quedan en un segundo lugar en tema recursos y obviamente cada vez que pasa algún episodio de estos volvemos a lo mismo y volvemos a escuchar discursos de es necesario fortalecer determinados organismos que después pasa la ola y queda un poco en el olvido. Y según conveniencia además, ¿no? Porque según el bombazo de agenda, unos van a decir, ¿cómo presentamos este proyecto de ley? Y ustedes no quieren porque ustedes no quieren transparentar. No, amigo, sí. Sabemos que no es tan así. Incluso esto, recuerdo de un tema de principio de año, o de antes que pase el último ciclista, digamos, cuando explotó el asunto Cairo, sí. muy en cuestión estaba, que Cairo en realidad era una compañera luchadora, militante, y que además el MPP retenía 2/3 del salario de sus legisladores, ministros y un largo etcétera más, porque habían fijado como política que vivan como un capataz de obra o algo así, decían. Era el término. Incluso eso está en cuestión, porque los sueldos de los legisladores, el poder ejecutivo, absolutamente todos los sueldos los pagan los uruguayos en su conjunto. Nosotros los pagamos en cierta forma para financiar a los partidos, quizás sí, y es parte de la discusión, claro. O que los partidos utilicen esos fondos a piacere, quizás es parte de proteger el sistema y que sí, o quizás no, nosotros no estamos pagando sueldos de legisladores y ministros para que después compren minutos de televisión. Digo, no me pongo en un lado o en el otro puritano tampoco, porque acá no hay santos. Lo que digo es, esa discusión hay que darla. Incluso cómo los partidos se adueñan de salarios con su legitimidad, porque no es a nadie lo obligan, supongo yo. Y también cómo hacemos para bancar un estilo de vida no por la calidad y los lujos, sino que los legisladores, su sueldo sea la retribución de su trabajo y no algo colectivo. Son todos los puntos de la discusión que está ahí. Y es otra forma de financiamiento también. No es ilegal. Está arriba de la mesa, la sabe todo el mundo, no pasa nada. En todos los partidos es distinta, incluso en los sectores del frente es distinto también. Pero son todos estos satélites que empiezan a dar vueltas y que, como dice Emilio bien, hay que cuidarlo. Porque después viene son todos iguales. Sí, y además, ahora que mencionás el tema de los salarios, muchas veces está como la idea, o en la opinión pública, en el imaginario colectivo, de que la gente que se dedica a la política o a los funcionarios públicos tienen salarios muy altos. Sí. Y después llega un presupuesto o llega un nuevo gobierno y tiene problemas para captar gente del sector privado que venga a trabajar al ámbito público porque los salarios son bajos. Por supuesto. Entonces ahí hay como una controversia entre que en general en el funcionariado público la gente que labura
de escala media, digamos, tiene buenos sueldos comparado con el sector privado, y las jerarquías tienen salarios bastante menores a lo que tienen en el sector privado. Entonces, en general, no compiten con el sector privado, y muchas veces es difícil traer a los mayores talentos a la función pública porque los salarios son menores. Claro, creo que el mejor ejemplo son las empresas públicas, sobre todo las que compiten, digamos, como el Banco República o como Antel. El presidente o presidenta de cualquiera de las dos instituciones, y bueno, contra el gerente general de Itaú o contra el CEO de Itaú o Santander, el del Banco República, su salario ni pica. Obviamente que tiene un componente, y yo creo en el componente servicio público. Claro. Pero si tenés que desguazar tu vida para el servicio público 5 años y después tenés que volver a subir la montaña, por lo menos es difícil traer a los mejores. Después podemos discutir si es lo mejor según tal teoría o cual otra, y que si no, cómo sería, si quieren discutir sobre el capitalismo, también, todo lo que quieran. Pero la realidad es esa. Salvador Ferrer, que fue el presidente del BROW 5 años después de ser un bancario XL del país, y bueno, seguramente ahora, después de su servicio público, tiene que reconstruir su vida, por poner un ejemplo. O el propio Diego Labat, o el que esté ahora en el cargo. No es de un partido u otro. No, digo por los que salieron, claro. A eso me refiero. Lo mismo con las empresas más grandes del país, que son Antel, UTE y ANCAP. UTE y ANCAP no compiten, pero no compiten en ese mercado, digamos, miti-miti, pero sí de repente traer a un genio o a una genia del universo petrolero va a ser mucho más difícil para que dirija ANCAP. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Hay un detalle que no me parece menor que surgió de la audiencia en función de este caso en particular, que el que lo pone sobre la mesa es el propio Óscar López Goldaracena, que termina siendo el abogado de los damnificados, para decir de cierta forma, que son los socios propios del Zunca, que si bien es verdad lo que dice Andrade, que la denuncia salió propiamente dicho del Zunca, que ellos cuando notan justamente que se toma vacaciones una de las funcionarias y notan estas diferencias, ahí que radican la denuncia, y a partir de ahí comienza esta investigación, pero ahora lo que están pidiendo es que aparezca ese $1 millón, que fue lo que señaló, además Óscar López Goldaracena fue un senador, fue senador creo, creo que fue legislador, eso legislador, seguro. Legislador, actualmente obviamente no tiene cargo político, pero está como abogado, y una de las cosas que decía, bueno, este dinero le pertenece justamente a los trabajadores, les pertenece un fondo social, la plata tiene que aparecer. Bueno, hay que ver si se puede hacer esa trazabilidad que decías vos, Diego, en función de lo que es la Fiscalía de Lavado de Activos ahora. Exacto. López Goldaracena, además que como bien decías, representa al fondo, digamos, claro, que el fondo está compuesto por empresarios y por el sindicato, o sea, tiene representantes en sus autoridades, digamos, de las dos partes, digamos, tanto de las empresas como del sindicato, y que incluso López Goldaracena fue bastante más cauto respecto a la participación de Andrade y de Diverio en todo esto que el propio fiscal. El fiscal en declaraciones públicas fue bastante más directo, digamos, e incluso dijo que Andrade y Diverio eran indagados en la causa. Los fiscales utilizan imputados, indagados medio como sinónimos muchas veces, pero por un tema ahí del nuevo código y el viejo código. Sí, hay algo de eso, pero bueno, dijo, en principio están en carácter de imputados porque se les está atribuyendo cierta participación dentro de lo que es toda la investigación de estos hechos, y agregó que se lo señala como que estaban dentro del sistema donde circulaban todas estas maniobras. El conocimiento, la participación, todo eso es objeto de la investigación, que no podemos saber qué tanto y si hay en efecto participación de qué tipo en parte de la investigación. Es parte de la investigación de lo que tenemos que saber, que esto fue lo que dijo el fiscal Gilberto Rodríguez después de la audiencia en la que sí, como les decíamos hoy, ya fueron condenados 3 sindicalistas. Nunca está de más, porque lo hicimos con otros casos de otros partidos y demás, aclarar que imputado no es condena, imputado simplemente es que los elementos que lleva el fiscal para continuar la investigación son de recibo, digamos, y ahí empieza la investigación formal para evaluar si hay culpa y condena o inocencia. Y que cualquier persona en este país, sea un político de cualquier partido o cualquier ciudadano, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y es justo decirlo porque lo dijimos en el caso de Guillermo Besosi, porque me comprende las generales de la ley, y es justo decirlo en el caso Óscar Andrade, Diverio y quien sea, con nombre, apellido o anónimos. Sí. Hasta ahora se habla de 15 de involucrados. El Zunca ya expulsó a 9. Dentro de los 9 están los 3 que fueron condenados ahora. Pero hay investigaciones internas que siguen, supuestamente, así que no se descarta que en los próximos días pueda haber nuevos expulsados por parte del sindicato en el marco justamente de esta investigación. Sí, y un último apunte sobre este tema es que las condenas de Bertolio, Bernaola y Rivero se dieron por un proceso abreviado
abreviado, que de alguna forma lo que ellos hacen es aceptar su culpa en todo esto y con eso consiguen que se les redima hasta 1/3 de la pena que tiene estos delitos por los que fueron condenados. Ellos sí ya fueron condenados, no es que fueron imputados, como lo que hablábamos recién del tema Andrade y Diverio. Sí, es decir, la maniobra está confirmada. Esto Exacto. sucedió, no es que no está en investigación. Lo que está en investigación es si hay más responsables y un satélite grande que sería si además esos fondos fueron desviados al Partido Comunista y al Zunca. Hablando de... no. ¿Te íbamos parece, a pasar. Sí, perfecto. Santi, que... Iba a pasar de imputado en imputado. No, pero en el medio, porque sé que en breve no vas a tener que abandonar, Sí. porque tenés que ir a cumplir tus funciones en otro organismo, digamos. Que quería decir que en un mundo cada vez más digital, cuidar nuestros datos personales es súper relevante, es necesario. De la mano de Itaú tenemos unas imágenes para hablar de ciberseguridad. ¿Ustedes logran identificar un fraude a simple vista? Estas imágenes son el ejemplo de eso que te puede llegar, enviado por alguien, y es importante hablar del tema. Bueno, todos nos hemos cruzado con este tipo de cosas en redes, ¿no? Sí. Cada vez más. Sí. Yo creo que lo más engañoso es que cada vez están más refinadas estéticamente respecto a la marca. En este caso, obviamente, del Banco Itaú. 35% de descuento no hay ninguna estación de servicio. Vamos a dejarlo claro. Exacto. Con ningún banco. Y otra que ha habido, capaz que la tenemos a la vuelta, es una que andaba a la vuelta también de Itaú, comillas, que sorteaban o regalaban una camioneta. Sí. Y en esa ha caído bastante. Llegan por mail, llegan por WhatsApp, están en estados de Instagram, están en Twitter. Hay que tener cuidado y fijarse bien siempre que la información venga de la institución per se. Y La clave ahí es ir a fijarse el arroba del mail. Arroba. Bono para jubilados. Claro. Son unos hijos de puta también, perdón, no creo que sí, sume mucho al totalmente. chivo, pero... No, pero es verdad. Se meten con las poblaciones Sí, más vulnerables. claro, le claro, pegan. no. Exacto. Hay de todo, viajes, jubilaciones, autos, descuentos. Lamentablemente, además, bueno, ese debe ser hasta el logo viejo de Itaú. Pero es muy refinado. Nada es tan fácil en la vida. Traten de no caer en grandes promociones que parezcan buenísimas, aunque sean muy sencillos. No pongan sus datos personales a ningún lado y demás. Así que, ¿cómo darse cuenta que es falso? ¿Qué tener en cuenta para no caer en este tipo de estafas? Bueno, Itaú nos deja algunos puntos para tener en cuenta. El banco nunca solicita datos personales por teléfono o correo. Itaú nunca te va a pedir tus datos para acceder a ninguna promoción. No haga clic en links sospechosos. Siempre verifica la URL o dirección a la que estás entrando. Usa más de una contraseña para tus cuentas. Por esto es importante hablar de ciberseguridad, porque estar informados es parte de estar protegidos. Todos somos parte activa de la seguridad digital y para más información entra a itau.com.uy. Ya voy a usar el pie que nos da Itaú para hablar del tema estafas. Eso ya no es parte de lo que estábamos hablando recién. Bien, pero las estafas, el Ministerio del Interior tiene registrado que no paran de crecer, que es una epidemia que se ha disparado en el último tiempo y ha crecido un montón. E incluso algunos de personas que estudian el delito, digamos, Uruguay históricamente, o por lo menos desde hace muchos años, presenta un grupo de delitos de cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Hurtos, rapiñas, homicidios. Y esos delitos en los últimos 5 años, sobre todo, sin ser los homicidios, pero sí los hurtos, las rapiñas, el abigeato y algún otro, han tenido cierta disminución. Sobre todo las denuncias, que es el registro que tiene Uruguay sobre cómo han evolucionado. Y una de las cosas que dicen los que estudian estos fenómenos es que, si bien puede ser vinculado a un mejor trabajo policial, un mejor estrategia policial, también hay algo de que está cambiando el mundo del delito. Y hoy, hacer una estafa, por ejemplo, es mucho más fácil de lo que era hace 5 años, entonces hay mucho más delincuentes que se dedican a este tipo de cosas. Lo mismo con delitos vinculados al tráfico de estupefacientes, al tráfico de drogas, por ejemplo. Te expones muchos menos pasando un 25 gramos de porro, Seguro. que robando a alguien en la vía pública. Claro. Entonces, y además tenés una ganancia probablemente mucho mayor, porque la gente ya no anda con efectivo, ya las cosas que robás es más difícil pasarlas a valor. Entonces hay una modificación del mundo del delito que hace que ahora los delitos que están creciendo sean otros. Y la estafa, sin duda, que es uno de ellos,
todos conocemos o incluso vivimos en carne propia algún tipo de estafa. A mí me pasó tratando de vender un sillón que me quisieron. La típica que te dicen te transferí, ay no, perdón, exacto, te mandé, eran 6.000 y te mandé 60.000, ¿te animás a devolvérmelo? Sí, como no, cuando entre te lo devuelvo, no sé qué, y te empiezan a llamar y te hacen pasar como si fueran de tu banco, y te dicen que entres a este link para no sé qué. Por suerte me di cuenta. Le dije, mira, yo no voy a entrar a ningún link, no tengo ni idea quién sos, cuando entre la plata te la devuelvo. Obviamente la plata nunca entró. Pero de ese tipo está lleno. Sí, además son hábiles declarantes. A veces cuando te agarran por teléfono, incluso te empiezan a marear en una discusión a la que crees que ya está consumado, ¿viste? No hiciste nada y querés salir rápido del paso. O sea, te pasa un poco eso, sí, que obvio, te apurás y en ese momento marchaste. La verdad que es una situación compleja. Pero hay un corrimiento que históricamente el delito se va moviendo. Durante el inicio de la década de los 90 eran las salideras bancarias y la gente entraba armada dentro de una institución a tratar de llevarse plata. Después pasó por el narcotráfico, pero ahora últimamente, justamente por esa situación que se había dado, entre otras cosas porque tampoco había, el Código Penal estaba lo suficientemente ayornado como para poder hacer frente a lo que eran los delitos de estafa. Y entre otras cosas pasaba que la gente estaba estafando gente, iban, lo formalizaban, los imputaban, los terminaban condenando y los mandaban a la casa de nuevo, prisión domiciliaria. Era una situación compleja. Supongo yo que es la consecuencia más chica, digamos, de que ya no hay efectivo en la calle prácticamente, ¿no? Probablemente tenga que ver. Y hay que ir a la cuenta de la gente. Exacto, si ya la billetera no rinde, digamos. No sirve mucho, Tengo entendido que el Ministerio el Ministerio del Interior está trabajando para reformular los delitos que presenta públicamente, digamos, y incluir, por ejemplo, delitos como la estafa, que es el delito de moda, de alguna forma, porque ha crecido muchísimo en el último tiempo. Y los bancos deben tener problemas asociados a esto también. Seguro. Bueno, hay unas campañas muy fuertes. Vemos está de Itaú, pero si uno prende la radio escucha todo el tiempo distintas campañas. Además tenemos un problema de educación vinculado a cómo manejamos nuestra seguridad digital, digamos. Totalmente. De alguna forma. Totalmente. Y los jóvenes que estamos más vinculados al mundo digital ya somos más nativos y tenemos algunas precauciones. La gente que no viene de la gente mayor a veces es un poco más vulnerable. Acá uno en el chat de YouTube van un poco por ese lado, ¿no? Dice, otra cosa para incluir en la educación es el entrenamiento anti-phishing y seguridad. La inteligencia artificial además lo va a hacer cada vez más difícil. Ejemplo, hacer llamadas emulando tu voz a tus contactos y con toda la info que hay en la red de voz puedes saber cada vez más de vos para simularte. Bueno, hoy en día es muy fácil simular la voz de otra persona dándole ejemplos, digamos, para que la inteligencia artificial entrene esa voz. Y se han hackeado también cuentas de WhatsApp, ¿no? A mí me ha pasado... que me escriba, yo qué sé, vamos a el Yankee, ponele, al Yankee le pasó, por el Yankee le mandamos un abrazo, que de repente te escribía así, vos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, gordo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Y sí, vos, tengo dólares a 43. Si cualquiera. ¿Necesitas una mano? ¿Necesitas ayuda? ¿Querés dólares a 43? Claro. Y de repente está, ¿vos Yankee están cualquiera? Sí, me está tratando de profesor de tanto ese Yankee. Claro, pero además la estrategia de ese tipo de estafas es enviarle a un montón de alguien gente. cae. Entonces, con que caiga uno o dos, ya salen beneficiados de alguna forma. Hay uno también, nunca me pasó, me encantaría que me pase, que es el... ¿A que no sabes quién es? ¡Fulano! Sí. Pero ¿qué haces, fulano? Me girás 15 lucas. Cualquiera. Pero hay mucha gente que cae en esa. Puede pasar. A nosotros le hackearon la cuenta de WhatsApp a uno de los compañeros del cuadro de fútbol, de Papi Fútbol. Y justamente cayó un sábado que empezó a mandarnos mensajes a todos, que si podía hablar, que necesitaba tener un problema con la cuenta hasta el lunes. ¿Y estaba ahí? Y nos entramos a dar cuenta, nos empezamos a escribir a nosotros y nos faltaba un lateral izquierdo. Entonces empezamos a tratar de convencerlo a nosotros, el estafador, a ver si andaba, que viniera, se sumara el domingo. Entonces ahora te giramos, te lo pasó zurdo, flaco. Te lo voy a girar. Ahora, ¿le pegás con la derecha o con la izquierda? Porque además, en el caso que le pegues con la derecha y más o menos te la revuelva con la izquierda, te giramos 25 si querés. Pero ¿cómo tapa de bordar y tira un centro al área? Eso ya sería muchísimo. O sea, le ponemos la plata que haya. Para el fútbol profesional sería muchísimo un centro al área. Sí, pero bueno, no pudimos. Intentamos, pero no pudimos. Pero es impresionante la cantidad de estafas y de cuentos que uno se entera de gente que ha caído de alguna forma. Creo que ahora un poco estamos más alerta porque hay más
advertencias, pero siempre está la posibilidad y siempre va a pasar de que van a ir un paso más adelante, ¿no? Como que siempre son más vivos que nosotros y cuando ahí alguno va a caer. Totalmente. Mis queridos, he pasado muy bien este rato, lamentablemente, y muy a mi pesar me tengo que ir. Antes de pasar a los siguientes imputados de la semana pasada. Estamos en un momento bastante raro del sistema político. La verdad, fuera de joda, yo no sé si estamos en el baile del lofer de Brasil o Argentina. Quiero creer que no. Creo que hay algo que no pasaba antes, que seguramente es una consecuencia no buscada, no deseada del nuevo código. Eso de que los fiscales son un poco menos que estrella de rock. No lo digo humorísticamente, pero no como crítica puntual a los fiscales. Y que habilita a que los partidos políticos, de cierta forma, se defiendan no de la mejor manera. Creo que no está bueno habilitar el carril de decir que todo es una operación política en Fiscalía, porque empieza a caer la confianza de la gente común en la justicia, que muchas veces es mucho más complicada para la gente común que para los políticos. Punto número 1. Yo no digo que no haya errores en Fiscalía, no digo que no sea esencialmente criticable la función de los fiscales o de los jueces, digo, es criticable per se por su propia existencia, pero creo que tenemos que tener cuidado. En general, le toque a quien le toque, porque no puede ser que cada vez que investigan a alguien o cada vez que alguien es condenado, sea por una operación oscura detrás y que todos los fiscales tienen partido político, quieren hacer caer a fulano, mengano o perengano. Creo que es más nocivo eso que las propias causas, que de vuelta son criticables, pero no vayamos sobre la motivación de lo criticable. Si en el caso que van a comentar ahora, si Charles Carrera tiene diferencias con el fiscal, está bien que lo diga, pero no que es una operación política en su contra, porque lo dijo y porque, por ejemplo, la fiscal es Porteiro, ¿no? Sí. No, era Porteiro y la ahora fiscal Sandra Fleitas fue la fiscal de caso llamando Gorsi. Si fuera una operadora política le hubiera enterrado de cabeza a Gorsi eventualmente. Sí, y una cosa que hemos dicho más de una vez en este programa, que todas las decisiones que tienen andamiaje, digamos, en este proceso judicial tiene el respaldo de un juez. Además, no es solo la fiscalía que toma una decisión y apunta contra alguien, sino que tiene que presentar determinadas evidencias para que la justicia, un juez, una jueza, respalde esa decisión. A ver, y la propia justicia tiene mecanismos después para tratar de analizar las decisiones que toma, y allí además cada uno puede apelar directamente a este tipo de fallos. Creo que en el caso de Fleitas hay un tema, ahora lo vamos a abordar justamente de Correa, del caso Carrera, pero que viene de la investigación por el caso Yamandu Orsi en particular, y hay algunos sectores y algunos dirigentes dentro del Frente Amplio que lo que le critican a Fleitas es que ella tenía información de antemano en su momento respecto a la inocencia de Orsi y demoró en archivarlo en el medio de una campaña electoral. Y es ahí que surge justamente la crítica por parte del Frente Amplio, es decir, esperaron, que de cierta forma la fiscal había esperado a que se hiciera público en un programa de televisión en su momento, que fue en Santuiseña, cuando sale justamente a reconocer una de las mujeres trans involucradas en el caso, que era toda una mentira, para recién ahí archivar la denuncia contra el candidato, cuando en realidad ya lo podía haber hecho antes. No, y en el caso, perdón Santi, en el caso Carrera particularmente, más allá del fondo del asunto, que una fiscal pida su desafuero en medio de una campaña electoral y demore un año en pedir su imputación, que además termina cambiando de fiscal en el medio, no es un proceso digno de una democracia plena, digamos. O sea, si vas a pedir el desafuero, es porque vas a pedir la imputación y hacerlo en el momento. Pero no puedes pedir el desafuero en la mitad de la campaña electoral y dejar pasar un año para después. Más allá del fondo del asunto, porque... Más allá del final del camino, está claro. Sí. Pero estas cosas son las que yo digo, tanto eso como esto, son funciones o formas de funcionar esencialmente criticables. Otra cosa es que, digamos, esto y digamos, por lo tanto, la fiscal o el fiscal tal es frente amplista o es blanco y quiere hacer un mal a la democracia. Bueno, tranquilo cuadro, muchachos. Simplemente eso. Gracias. Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Disculpas. lunes. Y gracias Emilio, ojalá se repita. Un placer. Por favor. Nosotros seguimos, no se vayan. Yo me voy, pero ustedes no se vayan. Vamos arriba. Acá en el chat ya empezaron a aparecer algunos casos de gente que le pasaron estafas o cosas similares. Darío, por ejemplo, dice que le pasó algún caso parecido al mío, que dice que supuestamente le pasaron 250.000 pesos en vez de 1.250 y le pasaron un link del Bro, todo sospechoso, hasta que el link no tenía el dominio del banco, entonces ahí entiendo que se dio cuenta. Y después otro comentario que viene... Perdón, Diego, antes de seguir. Ahí creo que hay también una trampa, que a muchas veces el dominio es el nombre del banco y le cambian una letra. Sí, claro. O sea, hay que detenerse a leerlo de una forma
hay que prestarle mucha atención, porque en el nombre del banco te meten un número en el medio y lo leíste al pasar, no te diste ni cuenta. Es Además, muy difícil. Nosotros solemos leer rápido todo nunca te pones a fijar exactamente si todas las letras coinciden y están en orden. Además, nosotros tenemos la capacidad de, si la primera y la última letra están en su lugar correcto, leerlo de forma... Sí, entonces si te cambiaron algo en el medio, te complicaron la existencia. Acá Agustín dice, recién me conecto, qué rara que está Sofi. Sí, está un poco cambiada, se cortó el pelo. Es el calor europeo. Estamos con Emilio Izaguirre, Sofi está de vacaciones por Europa, se acaba de ir Santi. Te decía recién que había otros comentarios vinculados sobre todo al tema que veníamos hablando hoy de los sindicatos. Juanma Barreto pone acá, también hay un proyecto de transparencia de los sindicatos que presentó creo que Gabriel Gurméndez. Sí, efectivamente, el diputado colorado Gabriel Gurméndez presentó un proyecto que tiene más que ver con la forma de financiación y con la voluntad de los afiliados a los sindicatos de efectivamente estar afiliados y de que efectivamente le descuenten la cuota sindical todos los meses. Lo que plantea, entre otras cosas, es que año a año tengan que renovar esa voluntad de estar afiliados, además de otras cosas que incluye este proyecto de ley que presentó el diputado Gabriel Gurméndez, que no es el primero que se presenta sobre este tema. Ya ha habido en otras oportunidades proyectos similares, sobre todo cuando pasan cosas vinculadas a los sindicatos, como hablábamos hoy, que hay un poco el cobrar al grito, digamos, de cuando pasa algo, salir con proyectos que tienen la solución de alguna forma. Y sí, es tribunero, pero además es un tema que está generalmente metido y fue parte de la campaña electoral. Sí. Además, con una asociación clara hacia la izquierda y los sindicatos, justamente como trabajando en conjunto en el marco de la campaña electoral, más aún cuando se genera esta situación. El famoso FAPIT, exactamente. Sebastián da Silva o Graciela Bianchi. Hablábamos recién del caso Charles Carrera. ¿Por qué? Porque la semana pasada efectivamente fue imputado el ex senador del Frente Amplio Charles Carrera por fraude, falsificación ideológica y uso de información privilegiada. La fiscal Sandra Fleitas pidió la prisión domiciliaria y la prohibición de uso de redes a Charles Carrera, lo que fue rechazado por la jueza, tanto la prisión domiciliaria como la prohibición de uso de redes sociales. Todo este caso, como hemos hablado en otras oportunidades, está vinculado al uso que Charles Carrera hizo, o mejor dicho, permitió que se hiciera del hospital policial, porque en aquel caso en el que una persona fue baleada en un episodio muy confuso que nunca se resolvió, además en La Paloma, si no me acuerdo mal, en Rocha, había una especie de fiesta en la casa del comisario de la zona. Hay un disparo, hay una persona que termina baleada, que termina en silla de ruedas. Ese caso nunca se resolvió, pero la atención que la persona baleada recibió por parte del Ministerio del Interior, en ese tiempo Charles Carrera, director general de Secretaría del Ministerio del Interior, que vendría a ser como el número 3 de la cartera, hizo algunas, cometió, entiende la Fiscalía, algunas irregularidades porque lo atendió a un civil dentro del hospital policial. El hospital policial está financiado por los policías y solo lo pueden utilizar aquellos que tienen esa función. En este caso hubo una resolución que habilitaba y se le daba un grado policial a la persona baleada y fue atendida durante varios años y además recibió una cantidad de plata por ticket alimentación mientras era atendida en el hospital policial. Ahora, cuando cambió el gobierno hace varios años, el ministro Luis Alberto Heber del Interior le comentaron de este caso y terminó presentando una denuncia penal contra Charles Carrera, que ahora, recordemos, el año pasado, en medio de la campaña electoral, se pidió su desafuero. Ahí Charles Carrera decide renunciar al Senado y además bajarse de la lista del MPP, en el que creo que iba en el tercer lugar, si no me equivoco, o en el segundo, al Senado. Y finalmente, la semana pasada, lo imputan por estos delitos que les comentaba: fraude, falsificación ideológica y uso de información privilegiada. Esta decisión o este pedido de la fiscal Sandra Fleitas tuvo el respaldo de la jueza de crimen organizado Lorena Juliana, que aceptó el pedido de formalización de imputación del ex senador Charles Carrera. El caso en realidad es del año de noviembre de 2012. En realidad en La Paloma hay una casa que se le entrega esa casa al comisario de La Paloma cuando llega de otro lugar para que pueda vivir directamente ahí mientras desarrolla la gestión dentro de lo que es allí el principal balneario que tiene el departamento de Rocha. Y en particular lo que pasó es que había una fiesta, que estaban un montón de policías, estaba justamente
entre otros el comisario, estaban efectuando disparos desde hacía rato, aparentemente desde esa casa, porque nunca se pudo probar directamente eso, y Víctor Hernández vive enfrente, sale, y en un momento que se da vuelta para ingresar recibe un disparo en la espalda, y a partir de ese momento queda con su movilidad comprometida. Nunca se pudo comprobar efectivamente de dónde había surgido el disparo. La decisión que toma en su momento el Ministerio del Interior, un Ministerio del Interior que estaba al frente de Eduardo Bonomi y que tenía a Charles Carrera como secretario general justamente del Ministerio, es cederle una especie de habitación que se le termina cediendo prácticamente a modo de habitación personal para él y para los hermanos dentro del hospital policial, y se le daba un viático que firmaba el propio Charles Carrera. Eso se desprendió de la investigación parlamentaria que se hizo del caso en particular. Por lo tanto, allí hay documentación, según lo que entiende Fleitas, que confirma, entre otras cosas, la forma de proceder que se tenía para este caso en particular. Está claro que la situación es compleja y ahora tiene, creo que son 120 días, creo que son 180 días, no me acuerdo exactamente. No sé por cuánto pidió las medidas la decisión, cautelares que lo tengo acá. La fiscal, pero bueno, obviamente este es el inicio del proceso. Esto es el fondo del asunto. Las formas han sido muy cuestionadas por parte de la defensa de Charles Carrera. Les decía recién, fue la fiscal anterior, Silvia Porteiro, la que pidió su desafuero en medio de la campaña electoral. Luego, recién la semana pasada, con un cambio de fiscal en el medio, Silvia Porteiro termina pidiendo la imputación de Charles Carrera, además por otros delitos a los que había señalado en su momento la fiscal Silvia Porteiro, que tenía que ver algo más vinculado al abuso de funciones. Ahora va por otros 3 delitos, que fraude, falsificación ideológica y uso de información privilegiada. Esto, como les decíamos siempre, es el inicio de la investigación. Incluso Carrera quiso recusar a la fiscal. En su momento era llamativo porque por un lado cuestionaba a Porteiro por demorar mucho, porque pidió su desafuero y no pedía la imputación, y después Sandra Fleitas apenas asumió, pidió la imputación rápidamente. Sí, pero además, previo a que pidiera la imputación rápidamente Fleitas, lo que hizo fue tratar de recusar a Fleitas y asegurar que la iba a denunciar una vez que se conoció por parte de Fleitas que iba a fijar fecha para la audiencia de formalización. 90 días fueron los que dispuso, y 90 días para fijación de domicilio y prohibición de salida del país. Si bien Fleitas pedía algo que a mí me llamó mucho la atención, porque en realidad iba más allá de la prisión domiciliaria, sino la prohibición de utilizar redes sociales. Por lo menos lo que no quería la fiscal era que utilizara para hablar del caso. Exacto, para hablar del caso. Algo que, entre otras cosas, el mecanismo de la prisión preventiva se dispone y se utiliza para que una persona que está siendo investigado no vaya en ningún momento a interferir en la investigación. O sea, a partir del momento que le tienes que ir en contra de la propia libertad de expresión de una persona, tenés que mandarlo preso. No se puede discriminar qué cosas podés hacer y qué cosas no podés hacer mientras estás en tu casa. Sí. Y eso fue lo que llamó poderosamente la atención, y la jueza, propiamente dicho, se lo dijo durante la audiencia. Exacto, sí. La verdad que bastante llamativa esa medida que pidió la fiscal, que recordemos la jueza no la aceptó, digamos. No. Quedó por el camino. Carrera puede seguir usando su cuenta de X sin problema y puede referirse al caso. Esto recién empieza, ahora la fiscal empieza a investigar, digamos, el asunto de fondo, y veremos en qué termina. En un caso más, un poco lo que veníamos hablando recién con Santi, de esta judicialización de la política de alguna forma, ¿no? Porque hay muchos casos que terminan en la justicia. No necesariamente está mal, pero sí es una tradición o una moda, digamos, que no era común hace algún tiempo, y que hoy en día cualquier conflicto político deriva en una denuncia penal que bueno, hace que la justicia esté todo el tiempo sobre la política y de alguna forma todo el tiempo cuestionada también, que también genera este problema de credibilidad, digamos, porque están todo el tiempo acusándose de forma cruzada, ¿no? De que hay una operación política detrás de lo que está sucediendo con la Fiscalía y con determinados casos puntuales. Lo decía el Partido Nacional con el caso Besossi, lo dice Charles Carrera
con esta imputación en particular. Todo esto además con un sistema político que no ha logrado ponerse de acuerdo para designar a un fiscal de corte, claro, que es el titular, la principal cabeza de la Fiscalía de Corte, desde que Jorge Díaz, actual prosecretario de la Presidencia, deja ese cargo hace varios años, ya creo que son como 4 o 5. Primero quedó Juan Gómez, que era su fiscal subrogante, y cuando Gómez se va por un tema de edad, queda Mónica Ferrero. Y ahora Mónica Ferrero está en ese lugar, una Mónica Ferrero que tiene el respaldo de la coalición republicana, digamos, pero no así del Frente Amplio, pero como para designar a alguien en ese lugar se necesitan acuerdos amplios que impliquen a todos los partidos, hasta ahora Mónica Ferrero sigue ocupando ese lugar. Sí, tiene que llegar sí o sí a 2/3 del Senado para por lo menos tener un nuevo fiscal de corte, algo que hay una voluntad incluso por parte del propio Yamandu Orsi de ponerse a negociar una vez que se finalice la presentación del presupuesto. De todas formas, creo que con el paso del tiempo lo que ha pasado es que se ha empezado a utilizar la justicia teniendo en cuenta los tiempos propios que genera la justicia. Entonces, entre otras cosas, denunciar a un rival implica exponerlo directamente. Primero que nada, a tener que presentarse ante la justicia con todo esto de lo que implica, tener que ir, generar la imagen de entrar a una sede judicial y demás, pero además lo que implica a nivel de tiempo, porque te ponen el tapete de la justicia durante mucho tiempo y eso va en desmedro de los propios tiempos electorales y es lo que ha pasado y es una de las cosas que criticaba. En este caso Charles Carrera también lo hizo en su momento Besosi y cada uno de los que ha tenido que ir a presentarse ante la justicia. También desde el lado de la justicia, incluso en su momento desde el lado de la propia fiscalía, se pedía que se tuviera en cuenta no utilizar la justicia con fines políticos porque pasaba, por ejemplo, que se generaba una investigación parlamentaria y después se le llevaba a la justicia carpetas y carpetas y eran libros y libros así para que la justicia investigara a ver si de ahí había algún delito. Exacto, sí, entonces, hay varios casos de eso. Por ejemplo, recuerdo así fácilmente el de las horas de licencia sindical de FENAPES, terminó todo en la justicia, no creo que no tuvo ningún tipo de avance. Y hasta ahora se están reclamando avances, por ejemplo, por quienes encabezaron esa comisión. Exactamente, y bueno, hay otros casos también que tienen ese procedimiento de alguna forma, y hago un pequeño gancho con lo que pasó sobre todo el fin de semana, vinculada a la creación del Ministerio de Justicia. Porque el Ministerio de Justicia, que estaba en el programa creo que de todos los partidos políticos, lo tenía el Frente Amplio, lo tenía el Partido Nacional y el Partido Colorado, y creo que el Partido Independiente también. La semana pasada el presidente Yamandu Orsi, en diálogo con El Observador, dijo que no iban a llegar a la ley de presupuesto que se presenta ahora antes del 31 de agosto para la creación de este Ministerio de Justicia. Pero creía que como era un tema que tenía respaldo en todo el arco político, de alguna forma iban a llegar a una solución y lo iban a conversar. Sin embargo, en las últimas horas han habido voces bastante contrarias a lo que es la creación del Ministerio de Justicia. Pedro Bordaberry ya se sabía que estaba en contra porque desde el inicio se había opuesto a la creación de un nuevo ministerio, pero por ejemplo Javier García o Robert Silva, que en campaña electoral se habían mostrado afines, durante el fin de semana hicieron declaraciones diciendo que no era el momento de crear un Ministerio de Justicia. Sí, creo que ahí, entre otras cosas, está la propia discusión política que implica que se sobreentiende desde la oposición, no así desde el Frente Amplio, pero desde la propia oposición, que Jorge Díaz iría como ministro de Justicia, y eso, entre otras cosas, lleva a que pongan ciertos peros. Ha sido muy criticado, incluso la gestión de Díaz al frente de la Fiscalía General de Corte ha sido muy criticada durante la propia campaña electoral que acaba de pasar, y eso lleva a que tal vez se entienda, y estoy asumiendo yo parte de la letra chica de las declaraciones de algunos de los dirigentes, que no sea el momento de discutirlo directamente. Muchos países estamos rodeados de países que tienen Ministerio de Justicia: Brasil, Argentina, Perú, Colombia, España. Es común que haya un Ministerio de Justicia. En nuestro país todo se nuclea bajo el amparo del Ministerio de Educación y Cultura, que no es lo mismo. Incluso cada vez que surge alguna complicación o algo que tiene que presentarse ante el Parlamento, por ejemplo, para dar explicaciones por parte del Ministerio, de la propia Justicia, se tiene que presentar el Ministerio de Educación y Cultura, que bastante complicaciones tiene por su parte, por lo tanto se entiende que es por eso, y es por eso que varios partidos lo ponían dentro de lo que era el programa.
Hay que ver si se puede llegar a un acuerdo durante esta administración. En principio, no estarían dadas las condiciones. Y no parece, por lo menos Orsi claramente le puso un freno la semana pasada cuando dijo que no llegaban al presupuesto. Y bueno, la sensación, por lo menos en la oposición ahora, es que no es el momento. También es verdad que la oposición y particularmente el Partido Nacional está en un momento particular porque hay una disputa interna por la presidencia del directorio, que va a ser el próximo sábado 28 de junio, que se van a hacer las elecciones para elegir al nuevo presidente. Álvaro Delgado, Javier García y Luis Alberto Heber son los candidatos confirmados. Hay un poco ahí de disputa de cómo se perfilan y separan los candidatos frente al oficialismo, al Frente Amplio, para marcar perfil también hacia la interna. Claramente hasta ahora Javier García, Alianza País, Sebastián da Silva también han tenido como una postura mucho más dura de oposición y sobre todo discursiva en contra del gobierno. Veremos si pasado ese 28 de junio efectivamente bajan un poco las aguas y el sistema político logra llegar a algunos acuerdos que hasta ahora al gobierno le ha costado bastante en el Parlamento, donde no tiene mayorías, conseguir los 50 votos en la Cámara de Diputados, porque por lo menos en dos proyectos no logró llegar a esa mayoría y ahora está en la rendición de cuentas, y todo hace indicar que los artículos que van más allá de los ingresos y los egresos no van a ser aprobados, porque la oposición no está de acuerdo en votar los artículos que agregó el Ministerio de Economía a la rendición de cuentas. Sí, estamos hablando de la ampliación de endeudamiento, y todo esto se va a definir en el día de mañana. Una elección distinta que va a tener el Partido Nacional, porque no es una elección abierta en realidad, en la que se elige directamente al próximo presidente, al próximo directorio en general, de donde va a surgir el presidente, pero además el Parlamento tiene esta rendición de cuentas que a partir de mañana abre un capítulo distinto, y tiene el proyecto de rescate de la caja de profesionales, que también ha sido un mojón fuerte y claro entre las diferencias que hay a nivel de gobierno y oposición. Porque estamos frente a un proyecto de ley que no tiene grandes diferencias con el que presentó quien en su momento era mano, el gobierno en la administración pasada. Realmente no tiene grandes diferencias. La diferencia mayor es que ha pasado el tiempo y que la deuda se ha incrementado, pero fuera de eso no hay grandes diferencias en cuanto a los aportes de activos, de pasivos. Sí han aumentado un poco los aportes de rentas generales, pero en su momento el Frente Amplio no quiso dar los votos sin tener por lo menos una explicación o un fundamento específico de por qué no quería acompañarlo. Sí. Ahora la coalición dice que tampoco va a dar los votos porque no quieren cargar a solamente activos y a pasivos. Está claro que la situación empieza a complicarse. Estamos a 14 días de que se quede sin dinero en la caja de profesionales, y eso que en un principio podía llegar a ser un punto de partida en cuanto a las negociaciones para lograr entre oficialismo y oposición dentro del Parlamento poner como objetivos claros una salida, sobre todo a nivel de lo que pasa en la Cámara Baja, lejos de eso, tensado más aún la cuerda. Sí, tal cual. Y además, en un caso, como decías vos, que los dos de alguna forma defendieron la misma posición en momentos distintos, e incluso que si uno habla con o escucha a los dirigentes, a los jerarcas que estuvieron en las redacciones de los proyectos, sea Gabriel Odone ahora o Isaac Alfi, por ejemplo, en el gobierno anterior, ambos están de acuerdo en que los dos proyectos son muy similares y que tendrían que votarlos. Incluso el propio Odone dice: yo no entiendo por qué el Frente Amplio no votó en 2023 el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Una caja de profesionales que ya informó que en julio va a pagar las jubilaciones y los salarios en dos partes, digamos, un 75% al 31 de julio y el restante 25% a lo largo de la primera semana de agosto, porque ya había notificado formalmente al gobierno que no tenía, que se quedaba sin plata, digamos, para pagar todas las obligaciones que tiene la caja de profesionales. El Senado votó una prórroga hasta el 30 de junio para llegar a un acuerdo. Recordemos que lo que se vote en el Senado probablemente después tenga que volver a diputados, donde se va a tener que aceptar o rechazar en conjunto, y en caso de que se rechace se puede pasar a Asamblea General o directamente cae el proyecto y ahí sería el Estado el que tenga que poner la plata. Sí, tiene que pasar de todas formas, porque lo que se aprobó en diputados no sirve ni como solución, y tampoco dicen que puede servir mucho porque puede llegar a ser inconstitucional, porque implica modificación de gastos y no partido del Poder Ejecutivo. Exacto. Por lo tanto, de todas formas va a tener que volver, y allí va a haber
si efectivamente se logra ese consenso necesario. Primera vez, además, que no tenemos mayorías parlamentarias de la mano del gobierno que gana, y esto por lo menos muestra lo que van a ser los próximos 5 años. Sí, viene complicada la mano, por lo menos hasta ahora. Ahora se viene el presupuesto, que es como la gran batalla que va a tener el oficialismo para intentar lograr las mayorías. Veremos qué sucede. Lindo para cubrir parlamento por estos días. Sí, ¿viste? está lindo. Yo he estado en volver. algún momento ahí, en la semana pasada estuve con esta discusión de la caja de profesionales que iban de cuarto intermedio en cuarto intermedio y no salían al plenario porque seguían negociando, pero bueno, hasta ahora no llegaban a acuerdo. Y una cosa que es por lo menos llamativo es que hay una especie de disciplina partidaria de la coalición, porque pese a que tienen visiones distintas sobre el tema, hay legisladores que claramente están de acuerdo con votar el proyecto, o por lo menos similar a lo que vino del Poder Ejecutivo, con aportes de pasivos, de activos y de rentas generales, pero como no logran unificar una postura única de toda la coalición, no votan nada. Entonces se mantiene esa postura de, bueno, por ahora no hay acuerdo, no logramos ponernos en la coalición, tener una postura única, entonces no estamos dispuestos a votar. Lo que es por lo menos llamativo, porque estamos hablando de partidos distintos, incluso hay diferencias entre los sectores de los partidos, porque Pedro Bordaberry piensa una cosa y Andrés Ojeda piensa otra, y porque Javier García piensa una cosa y Álvaro Delgado o Graciela Bianchi piensan otra. Entonces se da una situación al menos particular. Bueno, pero ese era un tema también que a partir del momento que el Frente Amplio termina ganando el balotaje, una de las preguntas y una de las cuestiones que se abría era qué iba a pasar con la coalición republicana en oposición. Si efectivamente estaban dadas las condiciones para que hubiese una coalición republicana haciendo oposición y trabajando en conjunto, o directamente cada uno jugara por su lado. Por ejemplo, Guido Manini Ríos aseguraba que no había lugar por una coalición republicana en oposición. Tal cual. Y esto ha demostrado algunas posturas que han sido diferentes por parte de cada uno de los partidos políticos. En esta en particular, dentro de lo que es la caja de profesionales, han actuado bastante más unidos a la hora de tomar decisiones, pese a que las posiciones han sido muy distintas. Bueno, la de Ojeda y Bordaberry completamente distintas dentro de un mismo partido. Exacto, sí. Hasta ahora la coalición ha logrado manejarse bastante en bloque de alguna forma, que era una de las dudas que existía. Con Cabildo Abierto ahí jugando como un poco porque en el caso de la caja de profesionales en diputados, votó algunas cosas, pero después se opuso a muchas cosas que el Partido Nacional y el Partido Colorado sí votaron. Tuvo una postura más contraria al proyecto en general, pero sí logró alinear las posturas, incluso acordando con Identidad Soberana, la coalición que se retira de sala al momento de votar el financiamiento del rescate de la caja de profesionales. Y la coalición hace valer sus 49 votos frente a los 48 que tiene el Frente en diputados. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto, que va a tener varios episodios a lo largo de todo el periodo, con el presupuesto probablemente como una de las batallas más importantes. Emi, ¿vos sabías que existe el derecho espacial? ¿El derecho espacial? Sí. No. Y que hay una abogada uruguaya que es especialista en derecho espacial y que integra el Comité Legal de la ONU sobre el espacio ultraterrestre. No, me llama la atención sobre todo cuál es el marco regulatorio sobre el que basan por ejemplo, el trabajo jurídico. Sus constituciones, sus leyes, digamos. Exacto. Bueno, hay bastante de ese tema, y además no solo esta persona es abogada especialista en derecho espacial e integra el Comité Legal de la ONU sobre el espacio ultraterrestre, sino que se trata de una persona que fue precandidata presidencial. ¿En serio? Sí. La señora Roxana Corbrán, precandidata del Partido Nacional, es abogada especialista en derecho espacial. Hoy sale una entrevista en El Observador realizada por Carolina de Lisa, que me llamó la atención porque claramente es un tópico que no es normal, y mucho menos en Uruguay, ¿no? No. Claramente en otras partes del mundo se está hablando bastante más de esto, con Elon Musk y sus satélites que 2x3 se pueden ver en el cielo, incluso hasta con algunas iniciativas turísticas de visitar el espacio. Bueno, ahora en Rocha igual hay una intención por lo menos de poner allí una especie de base de lanzamiento. Exactamente, en la Esmeralda, ¿no? Hay un terreno ahí del Ministerio de Defensa en el que hay una iniciativa privada de plantear un puerto espacial que sería un poco para lanzar satélites al espacio.
Esto está en una etapa muy primaria recién, pero bueno, una de las cosas de las que habla Roxana Corbrán en esta entrevista es que hay que tener en cuenta los impactos ambientales de una propuesta de este tipo y que son válidas las preocupaciones de los vecinos, digamos, respecto a los impactos ambientales que podría tener una iniciativa de este tipo. Pero también entiende que hay que estudiarlo y que tampoco Uruguay puede quedar por fuera de todo esto que está sucediendo alrededor del espacio. ¿Usted conoce la Esmeralda? Creo que no. Porque cuando pasa ahí está la rotonda en la Sí. 9 Rocha, es una callecita muy sencilla. Son Usted habla con pocas mucha cuadras. propiedad porque es local. Yo soy de ahí, sigo para Un abajo, poquito pero más. ahí está, oriundo allá de Barra del Chuy. Y es un lugar muy, muy tranquilo. Por eso llama mucho la atención de la forma en la cual puede llegar a estar aquella persona tranquila que esté. ¿Dónde es exactamente la Esmeralda? La Esmeralda vendría a ser entre La Paloma y Punta del Diablo. Claro. A mitad de camino, en un momento, antes de llegar a la parte de la Laguna Negra, que la Laguna Negra se presenta a mano izquierda, bueno, Claro. hay una rotonda y allí a mano derecha se entra hacia la zona de la Esmeralda. Es de verdad es tranquilo, pocas casas por cuadra, una sola calle que es asfaltada hasta la Claro. mitad de la entrada, después el resto es balasto. Sí. Es- Incluso es si uno un- ve la foto del mapa, digamos, de dónde estaría este puerto espacial, está muy cerca de la playa. O sea, Por eso mismo, claro. El terreno está al lado de la arena, digamos. Es válida la preocupación de los vecinos y los turistas de la zona. Sobre todo, insisto, porque quien va a veranear a la Esmeralda, capaz que alguien nos está viendo y nos corrige directamente, el que va a veranear a la Esmeralda, Sí. por ejemplo, estoy hablando en verano, se le ocurre un alfajor de dulce leche a las 2 de la tarde y te tenés que tomar un ómnibus. Claro. O sea, eso es la Esmeralda. De eso estamos hablando. De eso, o sea, que te estén saliendo satélites del fondo de tu casa, no sé si es el mejor plan para quien llegó a veranear a la Esmeralda. Y es por lo menos polémico. Polémica. Por lo menos polémica. Polémica. Después Está- cada uno verá la evaluación personal que hace. Ahí vemos. Ahí está. Ya tenemos Pero- cohetes despegando prácticamente en la imagen que estamos viendo de la Claro. Esmeralda. Ahí va, a 3 kilómetros de la Esmeralda y a 11 de Punta del Diablo es el proyecto que está. También es verdad que nos falta mucho entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un puerto espacial, ¿no? Nosotros hablamos en Telenoche en su momento con el dueño de la empresa que fue el que presentó el proyecto. Ajá. Y una de las cosas que nos llamó la atención fue que el hombre contó que apenas dieron a conocer la noticia, la cantidad de currículum que le llegaron desde Uruguay de personas que estaban interesadas en trabajar en tecnología vinculadas al espacio Mirá. fue muchísimo. Que dice que accedieron al mail de él porque estaba en la página Claro. entonces Y le le empezaron a llegar, llovieron. le llegaban los currículums de uruguayos que estaban pensando. O Por sea lo que hay tanto, gente que está en conocimiento del tema. exactamente, nosotros no, pero hay gente que sí que está en conocimiento, por lo tanto también ahí puede haber una salida laboral para mucha gente. Interesante. Además entiendo que debe ser gente especializada, digamos, Y porque no cualquiera se pone a pensar cómo mandar algo al espacio. Uno de los temas que habla en esta entrevista Roxana Corbrán, que de la que se habla mucho, dice ella, en el Comité Legal de la ONU, es el tema de la gran cantidad de chatarra espacial. Porque todo lo que vos tirás hacia el espacio, digamos, después en muchos casos o queda flotando en el espacio o puede volver a caer. Entonces hay que regular la forma en que se tira y se recicla de alguna forma todo lo que queda flotando en el espacio, pero bueno, es un tema muy interesante. Acá dice, por ejemplo, la Esmeralda es un lugar súper verde, es válida la preocupación de los vecinos, hay que ver qué es lo que conviene. Y Carolina, que es la periodista, le pregunta, ¿podría tener algún beneficio este puerto espacial? Y bueno, la mano de obra que puede llegar a dar, cuánto puede llegar a trabajarse, cuánta gente puede interesarse en ello. Entonces, por ese lado, se habla de muchos beneficios, pero volvemos justamente a nuestros tratados. Uruguay no está aislado en el mundo y nuestros tratados, ratificados por Uruguay, le dan responsabilidad al Estado. Entonces, todo lo que uno haga en su país es responsable el Estado uruguayo. Entonces son cuestiones que hay que tomarlas con cierta calma y organización. Una de las cosas que dice Roxana Corbrán es que Uruguay de alguna forma está un poco avanzado en este tema porque ya tiene ratificados muchos tratados internacionales vinculados al derecho espacial. Que vos hoy preguntabas cuáles eran las pues leyes claro, y por las lo normas menos por las que se... el marco de acción Exacto. legal. Parece que Uruguay ya tiene ratificado varios tratados de este tipo. Obviamente todo esto es
muy incipiente. Incluso este gobierno, cuando asumió el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño, frenó un poco algunos permisos que se le habían dado al puerto espacial en La Esmeralda para volver a revisar esa autorización ambiental, y se iba, tengo entendido, a realizar una audiencia pública para evaluar la posibilidad de otorgarle la autorización ambiental al proyecto del puerto espacial, que bueno, veremos cómo se desarrolla. Claro, audiencia que... Ese tipo de audiencias públicas son maravillosas. Son lindas. Sí. Es como hace tiempo hubo la de Arasatí, que también fue pública, y ahí va el gobierno con sus representantes a explicar y a defender el proyecto, y están los vecinos, especialistas y gente en contra del proyecto, y se dan discusiones a viva voz, digamos. Largas discusiones. Sí. Suelen demorar varias horas esas audiencias, y en algún caso subidas de tono. Sí, claro. Nos falta que en vez de hablar en general pasa a hablar en particular. Exacto. Y a partir de ahí... Hay algunos cruces subidos de tono. Recuerdo incluso en la de Arasatí hace poco, quien era el gerente general de UTE, Arturo Castagnino, tuvo un cruce bastante fuerte con Raúl Viñas, que es un ambientalista bastante conocido. Que estaba en esa audiencia, y bueno, tuvieron un cruce ahí importante por el tema del proyecto Neptuno, que recordemos, ya que estamos, es un proyecto que está en evaluación por este gobierno también, porque acordó un periodo de 90 días con la empresa que impulsa el proyecto para revisarlo, y está un poco en stand-by, que es lo que efectivamente se va a hacer de un contrato que había firmado el gobierno anterior, pero que de alguna forma puso en pausa. Emi, hablábamos hoy de algunas cosas que están pasando a lo largo y ancho del mundo, que está complicadito. No sé qué tanta cosa resolviste el sábado con tus amigos del mundo en general. Estás bastante cruzadito. Mirá, el sábado traté de solucionar muchas cosas, y en el marco del asado me terminaron picando el baño, literal. Sí. Una amiga, le mando un beso a Vivi Fo, la presidenta de la Asociación Uruguaya de Sexología, que se me abrieron los azulejos. No sé si le interesa, pero yo lo cuento. Se me abrieron los azulejos del baño. Una amiga en el medio del asado dijo: yo voy mañana y te los pico de mañana. Ajá. Y ponemos azulejos nuevos. Yo dije: dale, pensando que iba a ser una cosa fácil, sencilla. No, que era parte de la charla en el medio de un asado a las 2 de la mañana. Claro. ¿Quién se le ocurriría ir el domingo a las 9? Y el domingo a las 9 de la mañana me tocó timbre y directamente empezó a picar, y los picó. Ahora estoy esperando que vengan con los azulejos nuevos. Pero en el marco de eso no salió el tema mundial, pero estamos viviendo una situación complicada. No solo en la región, sino a nivel de Medio Oriente. Está complicado. Sí, sobre todo entre Israel e Irán ahora últimamente. Pero te quería preguntar, ¿te pasa de tu grupo de amigos que como periodista te dicen: che, vos que sos periodista, ¿qué sabés del conflicto en Medio Oriente? Y te piden una respuesta así más o menos sencillita en 2 minutos de algo que puede tener 50 años, capaz. Sí. Y que en general no sirve la explicación que yo doy. Entonces ya no convences a nadie. No convence. No hay forma. No hay forma. Suele suceder. Pero bueno, sí está complicadito el tema. Vamos a estar hablando en un ratito con el analista internacional Claudio Fantini sobre esto que empezó sobre todo en la madrugada del viernes, con ataques de Israel hacia Irán y respuestas de Irán hacia Israel, que es un poco aparte y también parte de todo el conflicto que está pasando en la franja de Gaza. Lo dirá ahora Claudio, pero hasta ahora habíamos tenido algunos cruces de ataques de alguna forma simbólicos entre Israel e Irán, porque había habido algunos bombardeos ya, pero que no habían llegado a impactar en tierra, digamos, ni había muertos civiles. En este caso ya tenemos algunos muertos civiles, y todo tiende a parecer que esto va a seguir escalando. Vamos a hablar un poco también de cuál es el rol que está jugando Estados Unidos y Donald Trump, y también, por otro lado, en otra parte del mundo, mucho más cerca de nosotros, de lo que está pasando con la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que fue condenada finalmente en la causa Vialidad. Finalmente digo porque hubo varias apelaciones y recursos que se presentaron y que terminaron con el tema en la Suprema Corte de Justicia. La semana pasada se confirmó esa condena a 6 años de prisión. Uno de los temas que está en debate es dónde va a cumplir esa prisión Cristina Fernández de Kirchner, porque
tiene 72 años y en general en Argentina las personas mayores de 70 años tienen el beneficio de la prisión domiciliaria. Veremos qué termina resolviendo la justicia. Además se está generando cierto caldo de cultivo a nivel social con movilizaciones para un lado y el otro, con también operativos de seguridad contra esas movilizaciones que complican un poco la situación social en Argentina. Ya para el miércoles, cuando entiendo que la justicia tiene que definir dónde se va a pasar la prisión Cristina, hay una movilización grande convocada por los movimientos kirchneristas. Veremos qué termina pasando en ese día. Sí, se tiene que presentar directamente ella allí. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. La situación en Argentina, además, tiene y que ver mucho con lo que hablábamos hoy más temprano de ese cuestionamiento generalizado desde las dos partes hacia la justicia y un proceso que se ha ido extendiendo cada vez más. Esta situación en particular de Cristina viene desde hace mucho tiempo. Ahora sí ya no hay vuelta. En un principio creía que iba a poder llegar a las elecciones de septiembre para poder tratar de lograr los fueros correspondientes. Exacto. No ocurrió, así que bueno, el miércoles se tiene que presentar. En principio se cree que la va a esperar en la casa. Sí, porque recordemos se iba a presentar como diputada provincial, claro. Digamos. La condena le impide ejercer cargos públicos, entiendo que de por vida ya, la condena que le impusieron a la expresidenta, que bueno, también un poco en línea con lo que hablábamos recién, ella acusa de una operación política, esto que se conoce como el lawfare, que es como la justicia persiguiendo a políticos con fines políticos y no con fines de justicia, digamos. Veremos qué repercusiones tiene esto, porque algunos hablan de que es como un golpe de gracia para el kirchnerismo, otros también hablan de que es una forma de aglutinar las fuerzas peronistas y que resurjan una vez más el peronismo en Argentina. Pero vamos a empezar hablando de lo que decíamos al inicio del conflicto entre Israel e Irán. Estamos en contacto con el analista internacional Claudio Fantini. Claudio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Claudio, ¿nos escuchás? Necesitaría saber con quién voy a hablar al aire. Acá, de este lado, Diego Cayota y Emilio Izaguirre. ¿Nos escuchás, Claudio? No sé si nos está escuchando en este momento, Claudio. Nosotros lo escuchamos a él, pero no creo que él no nos está escuchando a nosotros. Vamos a ver si podemos recuperar ahí bien la conexión, para hablar de esto que les veníamos diciendo, porque ha habido varias novedades en los últimos días. Los ataques arrancaron en la madrugada del viernes, pero siguieron a lo largo de todo el fin de semana y sí, anoche también, además hubo durante muchas horas ataques, cruces de misiles, 24 muertos en Israel, 224 en Irán, es por lo menos el saldo inicial, y sobre todo lo que en un principio había comenzado por parte de Israel como un ataque a sedes militares o sedes en particular en las cuales se presumía que se estaba enriqueciendo uranio con fines bélicos, ahora directamente ya se ataca a lugares donde hay civiles, entonces todo esto puede llegar a una escalada que creo que es Claudio la persona que puede llegar a explicarnos mejor hasta qué punto puede llegar esto, si efectivamente se puede tranquilizar en cuestión de 2 semanas o pueden comenzar a sumarse otros países y ahí pasaríamos a tener un enfrentamiento con otro tipo de condiciones. Sí, tal cual. Veremos cómo se desarrolla esto y también qué papel juega la comunidad internacional, qué papel juega Estados Unidos en todo esto, el presidente Donald Trump. Que bueno, obviamente sí implica a más países. Hubo algunas declaraciones un poco para un lado y después para el otro del secretario de Estado primero y después del propio Donald Trump. Veremos cómo se termina posicionando Estados Unidos, que es un histórico aliado de Israel y que en general ha respaldado las acciones de Netanyahu, sobre todo en lo que tiene que ver con la Franja de Gaza. Sí, uno no espera que se ponga nunca del lado de Irán, no, está claramente. claro.
pero de todas formas, de ahí a respaldar absolutamente cada una de las decisiones que toma Netanyahu, hay que ver específicamente hasta dónde respalda Trump. Está claro que le avisaron, y eso fue lo que dijo Trump en su momento, cuando iban a iniciar los ataques el pasado viernes, creo que fue en la noche. Sí, en la madrugada del viernes. Ajá, ya directamente aseguró que tenía, justamente le habían avisado. Después Marco Rubio trató de salir a explicar qué tipo de aviso se le había dado específicamente, pero bueno, se dice que Estados Unidos estaba movilizando, sacando de la zona a personal diplomático que estaba en Medio Oriente en función de algunas represalias que se podían llegar a adoptar por parte de Irán. Exacto, y bueno, recordemos que todo esto sea en paralelo de lo que sigue sucediendo en la franja de Gaza, que ese conflicto sigue. Israel está en este momento en conflicto con varios de sus vecinos. Esto obviamente es de un conflicto de larga data que ha tenido distintos episodios a lo largo de la historia desde la creación del Estado de Israel en el 48. Que a ver si Claudio ahora sí nos está escuchando. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por tu tiempo. Un poco primero, ¿cuál es el estado de situación actual del conflicto? ¿Cuáles son las últimas novedades? ¿Siguió habiendo ataques durante todo el fin de semana entre Irán e Israel? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que es muy difícil tener certeza porque, como se dice siempre, cuando estalla una guerra, el primer caído es la verdad, ¿no? O sea, lo primero que cae abatido es la verdad, porque la guerra incluye también guerra de información y de falsa información. Daría la impresión de que la República Islámica está teniendo una capacidad de respuesta que en algún modo está tomando por sorpresa a Israel, porque la cúpula de hierro no estaría deteniendo buena parte de los misiles, sobre todo de los misiles balísticos que están cayendo sobre Tel Aviv fundamentalmente, ¿no? Y esto puede ser una novedad y habría que ver cuánto arsenal le queda a Irán y si va a poder seguir manteniendo ese nivel de vulneración al Iron Dome, ¿no? Al sistema de defensa antiaérea israelí. Por el lado de Israel, bueno, las informaciones que llegan muestran un nivel de precisión muy alto, sobre todo en las primeras 48 horas del inicio de esta guerra. A la guerra la inició el jueves pasado Israel con un bombardeo de altísima precisión que en un puñado de horas decapitó la cúpula militar. Los 11 más altos miembros del Estado Mayor de las fuerzas militares iraníes cayeron en estos ataques. Las fuerzas militares iraníes están compuestas, por un lado, por las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, que responden al presidente y son controlados por el Majlis, y el Parlamento, y por otro lado la Guardia de la Revolución Islámica, que responde directamente al líder religioso, que es el máximo líder del país, en este caso Ali Khamenei, el ayatollah Ali Khamenei. Bueno, la altísima precisión decapitó también a la cúpula de los que dirigían el programa nuclear, porque los 6 científicos nucleares más importantes cayeron abatidos. Habrá que ver qué posibilidad tiene Israel de sostener ese nivel de precisión y si puede la cúpula de hierro empezar a atajar un poco más, porque se está encontrando en ese campo con una sorpresa muy grande, ¿no? Claudio, el gusto de saludarte. La pregunta es, en un principio hablabas de esa fineza por parte de Israel para golpear puntos estratégicos, lugares en los cuales se estaba desarrollando, no solo había militares, sino también donde se presumía que se estaba tratando de enriquecer uranio con objetivos bélicos. Pero la respuesta de Irán ya apunta directamente hacia civiles.
y eso generó el malestar por parte del propio gobierno israelí. ¿Esto puede llegar a dar cuenta de una futura escalada en cuanto a las hostilidades entre los dos países y la posibilidad o no de que se sumen otros países a este conflicto? Sí, yo creo que si sigue siendo altamente destructiva la capacidad iraní de vulnerar la cúpula de hierro, hay un momento en el cual el peligro de uso de armas nucleares por parte de Israel va a crecer de una forma alarmante. O sea, si Israel ve comprometida su existencia por ataques aéreos que van más allá de lo que Israel había calculado, no se puede descartar que no recurra a sus proyectiles nucleares. Y si esto ocurre, hay una posibilidad muy grande de que la guerra nuclear se amplifique. La República Islámica de Irán, a través de los voceros de su Consejo de Seguridad Nacional, están señalando que Pakistán, que ya ha puesto aviones al servicio de Irán para patrullar el espacio aéreo, o sea, para reforzar o sumarse a las defensas antiaéreas que tiene Irán. Bueno, la versión en el alto mando iraní, que es el Consejo de Seguridad Nacional, es que Pakistán estaría diciéndole a Irán que si es atacada en términos nucleares por Israel, Pakistán va a usar armas nucleares contra Israel. Si esto ocurre, habrá que ver qué tan profundamente llegó la alianza que ha venido tejiendo en los últimos años el gobierno que encabeza Netanyahu con el gobierno ultranacionalista hinduista que encabeza en la India el primer ministro Narendra Modi, ¿no? Porque si Pakistán entra a favor de Irán, es posible que la India, otra potencia nuclear, entre a favor de Israel. Pakistán y la India son archienemigos, como lo son Israel y la República Islámica de Irán. Yo creo que ese podría ser el primer anillo de expansión de esto que terminaría siendo la globalización de la guerra, ¿no? ¿Qué rol está jugando Estados Unidos y el presidente Donald Trump en todo esto? ¿Cuáles han sido sus primeras reacciones, digamos, y qué podemos esperar sobre todo de aquí hacia adelante? Bueno, de lo que se puede esperar es bastante imprevisible porque dependerá de los acontecimientos que se vayan dando en esta guerra, o sea, de cómo se desarrolle esta guerra, dependerá las acciones que tome el gobierno norteamericano. Lo que hasta aquí estamos viendo es que el rol que está jugando Trump es el de ofrecerse a Irán como una puerta de salida de esta guerra que ya está en marcha. ¿Cómo es esa puerta de salida? Bueno, le está diciendo por las vías diplomáticas que todavía es posible que firme el acuerdo que le está ofreciendo Estados Unidos, y ese acuerdo implica que renuncie al enriquecimiento de uranio, o sea que Irán se maneje solamente con el uranio enriquecido que reciba desde el exterior. Para Irán, en este momento, firmar ese acuerdo que le ofrece Donald Trump es una forma de capitulación, y habría que ver además si Irán da este paso, Israel se conforma, o si sintiéndose que está ganando decide avanzar con el objetivo de hacer caer el régimen de Irán. Hay que ver si corre la meta que se ha propuesto Israel. En principio, la meta propuesta por Israel es destruir el proyecto nuclear y destruir el proyecto de misiles balísticos iraní, que es muy importante y que es muy avanzado. Pero si las cosas le resultan fácil, cosa que hasta ahora yo no estoy tan seguro que esté siendo, pero si lograra que capitule el régimen de Irán, por ejemplo, firmando el acuerdo que le propone Donald Trump, que más que un acuerdo es una capitulación, yo no sé si no va a aumentar sus exigencias
Israel y a ir por todo. Ir por todo implicaría buscar la caída del régimen. Israel hasta acá ha mostrado que tiene muy infiltrado el territorio iraní. Eso se empezó a ver claramente tiempo atrás, cuando fue asesinado, cuando el Mossad pudo asesinar a Ismail Haniyeh en Teherán. Ismail Haniyeh era el líder político de Hamas, residía en Doha, en Qatar, y había viajado a Teherán para la asunción del actual presidente iraní, Masoud Pezeshkian. En esa oportunidad, el Mossad lo asesinó. Que lo asesinara implica una gran infiltración, porque Haniyeh se suponía que estaba en un lugar secreto, o sea, estaba hiperprotegido por el régimen iraní. Nadie supuestamente sabía en qué lugar lo iba a pernoctar. Bueno, en ese lugar donde pernoctó se encontró con una bomba abajo de la cama. Esa fue la primera demostración del nivel de infiltración que tiene. Hasta acá le está dando resultados formidables. Lo único inesperado es que la capacidad de respuesta de Irán está siendo más grave y más grande que lo esperado. Habrá que ver hasta cuándo puede Irán sostener exitosamente estas lluvias de misiles, muchos de los cuales logran vulnerar el Iron Dome, el sistema de defensa antiaérea israelí. De eso dependerá el rol que asuma Estados Unidos. Yo creo que primero Estados Unidos va a dejar que sea la India la que cumpla el amargo rol de sumarse a esa guerra nuclear, si es que se llegara a esos términos, y que se intentaría que quede ahí, lo cual ya sería una guerra de dimensión gigantesca, porque Pakistán y la India son dos gigantes de Asia, dos potencias militares con arsenales nucleares importantes. Y a propósito, Claudio, ¿podemos decir que Israel se sorprendió con este contraataque por parte de Irán? Ahora, en estas últimas horas, y mi pregunta se asienta en que, por ejemplo, Uruguay tiene a dos intendentes electos que estaban de viaje, que no pueden salir y deberían asumir en un mes su cargo aquí en las intendencias correspondientes. Están surgiendo por estas horas también a través de redes sociales muchos planteos y preocupaciones por parte de israelíes que están en distintas partes del mundo, que no hay espacio aéreo, no pueden volver. Es una situación compleja y que en un principio no se tiene una fecha de cuándo puede comenzar a solucionarse. Así es, estamos en una dimensión desconocida. Hasta acá se ha vivido otras formas de confrontación entre la República Islámica de Irán. Si hacemos un contexto histórico de este conflicto, bueno, decimos que Israel tuvo como archienemigos o enemigos existenciales, primero a los estados árabes que la rodean, Egipto, Siria, el reino hashemita de Jordania, Líbano, que fueron los que realizaron las primeras guerras, la de 1948, la de 1967, la de 1973, guerras directas de Estado a Estado. Luego de la tercera frustración árabe, que fue la guerra de 1973, dejan ese rol y queda en manos de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat y el movimiento Al-Fatah. Luego la OLP da un paso al costado cuando a finales de los 80 desembocan las negociaciones secretas que se habían realizado en Oslo en un acuerdo que implica un mutuo reconocimiento. Desde entonces, Irán pasa a ocupar el rol de archienemigo. Irán en 1979, con la caída de Reza Pahlaví y el inicio de la construcción de la teocracia chiita por parte de Ruhollah Khomeini, desde un principio se planteó ocupar el lugar que habían dejado vacío los países árabes. Irán no es un país árabe, son de otra raza, son persas, pero son musulmanes chiitas, no musulmanes sunitas como el grueso o la totalidad de los regímenes árabes. Pero este régimen logró ser quien monopolizó el rol de archienemigo existencial de Israel. Hasta acá había sido una guerra indirecta
Irán combatía a Israel a través del sistema de proxies que había diseñado y puesto en funcionamiento el general Qasem Soleimani, quien comandó la Guardia de la Revolución Islámica hasta que un misil norteamericano lo desintegró cuando estaba llegando al aeropuerto de Bagdad. Ese sistema o dispositivo de proxies que armó Qasem Soleimani era con Hezbollah en el Líbano, una milicia alawita en Siria, una milicia chiita en Irak, los hutíes en Yemen y Hamas en la franja de Gaza. Bueno, se había pasado otra fase el año pasado, en abril del año pasado, cuando Israel ataca por primera vez de manera directa a Irán al bombardear la embajada de Irán en Damasco, lo cual Irán responde con su primer ataque directo contra Israel, que fue una lluvia de misiles. Después hubo otros intercambios por el estilo, pero estaban en el terreno de los golpes de advertencia, ¿no? Mostrando músculo militar. Esto que ha empezado ahora es la guerra abierta y total. Por lo tanto, se está en un escenario absolutamente diferente y en el cual es muy difícil predecir cuál será el desenlace. Bueno, claramente vamos a seguir hablando de este tema en los próximos días con más repercusiones, pero antes de cerrar, Claudio, quería también aprovechar esta charla contigo para hablar de la situación en Argentina y de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todavía falta definir exactamente dónde va a pasar la prisión la expresidenta, pero me gustaría preguntarte también qué se puede esperar sobre todo de la reacción social y del futuro político del peronismo. Bueno, también ahí es difícil predecir lo que viene. La figura de Cristina Kirchner, el liderazgo de Cristina Kirchner estaba muy debilitado. Lo único a su favor dentro del peronismo es que no nace ningún otro liderazgo fuerte. Se estaba insinuando el de Axel Kicillof, que es el único peronista que gobierna un distrito muy poderoso, el más poderoso de todos los distritos provinciales, que es la provincia de Buenos Aires, pero aún así no emerge en el peronismo un liderazgo que pueda reunificar toda esa fuerza política y que pueda ya dar por terminada la era kirchnerista. Bueno, esto cambia todo, la condena final y el encarcelamiento de Cristina Kirchner, la repotencia en el liderazgo, la repotencia, por lo menos en el corto plazo, tal vez en el mediano también, falta ver qué pasa en el largo plazo. ¿Cuánto tiempo se van a reunir las multitudes al pie de un balcón a ver salir, bailar un rato, un par de veces por día a la ex presidenta? Falta ver eso, pero de momento no es poco lo que ha recuperado de liderazgo Cristina Kirchner a través o a partir de esta situación. Hay un peronismo que no es cristinista, que incluso es anti-kirchnerista, pero bueno, tiene tan poco músculo por estas horas y además tan poca decisión de salir a desafiar a la ex presidenta que, bueno, de momento no se ve. Estará expectante ese peronismo en cuanto a lo que dura este fervor de las bases que se está expresando. Era de esperar este fervor. Todos los líderes en toda América, incluida la del norte, que son acusados y condenados por corrupción o por el delito que sea, alegan lo mismo que alega Cristina, que son perseguidos políticos, que la cuestión es proscribirlo. Todo, absolutamente todo. No hay un caso que no haya actuado de ese modo. En algunos casos sí hay señales de lawfare. Por ejemplo, el encarcelamiento de Lula por parte del juez Sergio Moro, estaba claro
que el tema de el dúplex de Guarujá no estaba suficientemente comprobado y además era como poquito para encarcelar semejante figura política. No es el mismo caso que Cristina, donde hay un océano de dinero que hace a este naufragio judicial de la expresidenta. En el caso de Lula, además que Sergio Moros, el juez de Curitiba que lo encarceló, acepte ser el superministro de Justicia y de Seguridad, en que lo convirtió Bolsonaro, el hombre que se había beneficiado con el encarcelamiento de Lula, bueno, muestra que eso era un enchastre judicial total. Pero el resto de los casos no lo son. Y lo que hay, la diferencia es que algunos gobernantes encarcelados han tenido relato político ideológico y por ende cuando fueron encarcelados hubo bases que salieron a las calles porque le creen con devoción a ese relato y por ende creen que sí, efectivamente es un perseguido, y hay otros que no. El caso de Alejandro Toledo en Perú no tenía relato político ideológico, por tanto cuando se puso a decir que era un perseguido político, que lo estaban proscribiendo, no hubo quien saliera a la calle para defenderlo. Trump y Bolsonaro tienen relato político ideológico y lograron que multitudes gigantescas salieran a la calle a mostrar que no creen que haya cometido los delitos que el mundo entero los vio cometer, ¿no? El ataque a los edificios de los poderes de la República en Brasilia, el ataque al Capitolio en Washington, aquel trágico 6 de enero. No importan las pruebas, no importan las evidencias. Las feligresías creen lo que dice el liderazgo, pero ese liderazgo tiene que tener un relato político ideológico. Lo tiene Cristina Kirchner, lo tiene el kirchnerismo, es muy fuerte y habrá que ver por cuánto tiempo mantiene gente en las calles y qué efecto tiene eso en la política y en la justicia argentina. Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo. Quedaremos en contacto para seguir profundizando en estos temas. Gracias. Diego y Emilio, ha sido un gran gusto. Les dejo un abrazo. Hasta luego. Bueno, bien. La verdad que da un poquito de miedo, sobre todo lo que hablaba al principio de la participación de ya sea Pakistán o India en el conflicto entre Israel e Irán y que ya esto ya escale a una guerra nuclear, claramente, y tome otra dimensión de lo que estamos viendo hasta ahora. Obviamente nadie puede decir qué es exactamente lo que va a pasar en las próximas horas. No, y además, Claudio siempre con la capacidad de escribir que tiene, pero la situación en la cual estamos ahora no tiene precedentes. Exacto. O sea, por más que estemos un poco más entendiendo un poco y acostumbrándonos, lamentable es acostumbrarnos a esto, pero bueno, a ver todos los días información e imágenes que llegan justamente de enfrentamientos que hay en Medio Oriente en particular, pero un enfrentamiento así directo entre Irán e Israel no se veía más allá de todo lo que repasaba el propio Claudio. En su momento hubo incluso hasta ataques que eran tipo ciberataques para tratar de generar dificultades y retrasar aún más el plan nuclear de Irán, pero bueno, la situación actual es realmente muy preocupante. Sí, salimos de los mensajes y de lo simbólico y pasamos claro. al enfrentamiento directo y a los misiles yendo de un lado hacia el otro de forma directa y con civiles como víctimas en este caso. Veremos qué pasa en las próximas horas y cómo se termina de desarrollar este conflicto. Bueno, Emi, ¿cómo pasaste? Excelente, la verdad. Bárbaro. Muchísimas gracias. Te podemos volver a invitar entonces. Sí, pero encantado. Esta vez me voy a acordar del mate. No traje el mate ahora y en más de un momento lo buscaba. Me olvidé. Bien, muchísimas gracias por haber venido. Nos diste una gran mano en la jornada de hoy. Fue un placer. Gracias, Diego. Gracias. Abrazo enorme para toda esta gente joven y para todos los que estuvieron del otro lado. Estamos a la orden, un piso más arriba, así que cualquier cosa los vamos a estar esperando por allá. Nosotros nos vamos. Nos reencontramos el próximo lunes. No puedo prometer que nos reencontremos con equipo completo, porque si no me equivoco, a Sofi le queda todavía un lunes más de descanso. Sí, con la presencia de Santi hasta el final del programa, eso espero. Hoy en día todo no podemos prometer
prometer nada porque además con la gripe que hay en la vuelta, capaz que ni yo vengo el lunes que viene. Flojo promesa está. No puedo prometer absolutamente nada porque me voy a tener que hacer cargo de mis promesas y no sé si voy a poder el lunes que viene. Entonces, no voy a prometer lo que no puedo cumplir. Se quedan con las sinvergüenzas. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes.